Tras la exposición de su identidad como hija ilegítima de una familia rica, fotos íntimas de su madre llenaron la ciudad y, de repente, todos los rumores la envolvieron como serpientes venenosas. Aquellos que antes la adulaban, ahora la clavan en el pilar de la vergüenza con el lenguaje más cruel, y ella solo puede soportar todo esto en silencio. Hasta que su madre saltó de un edificio alto y murió frente a ella. Después de ese día, el mundo de Liu Ruyan se derrumbó por completo. Fue aislada, humillada e incluso estuvo a punto de suicidarse ahogándose en el río. Fui yo quien la sacó de las frías aguas del río. Esa noche, estaba empapada. Me preguntó con los ojos vacíos por qué la había salvado. No pude dar una razón, solo pude agarrar su mano con fuerza, temiendo que, si la soltaba, desapareciera de nuevo. Más tarde, vivimos juntos en un humilde alquiler, dependiendo el uno del otro para sobrevivir. Sin embargo, después de que salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, viendo que la matrícula solo alcanzaba para uno, renuncié voluntariamente a la oportunidad de ir a la universidad. Ella me preguntó, ¿por qué? Sonreí forzadamente y dije que mis calificaciones eran normales. Solo fui admitido en una universidad de segundo nivel. Definitivamente te dejaré ir a ti. No tienes que preocuparte por los gastos de manutención en la escuela. Ahora trabajo en 3 empleos al día, puedo costearlo. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, solo dijo una frase, Fan Yuan, definitivamente no te defraudaré. Más tarde, realmente lo logró. Aprobó cursos y completó una maestría y un doctorado. A los 24 años, se convirtió en la profesora más joven de Qingbei, conocida como una erudita genio. Nuestra vida finalmente mejoró. También me llevó a vivir en una lujosa casa con vistas al río. Pensé que todo el sufrimiento había terminado, hasta que un día, sin querer, vi su teléfono. Qiang, el hijo del rector de la Universidad de Qingbei, guapo, excelente, deslumbrante, un hombre así. Le envió innumerables mensajes, el experimento ha fallado de nuevo hoy, estoy muy triste. Te he dejado un café en tu oficina. ¿Por qué no respondes a mis mensajes? ¿Me odias? Liu Ruyan siempre respondió con frialdad, hasta que Qiang, impaciente, la cuestionó. Ella explicó, no te odio, simplemente no sé cómo interactuar con el sexo opuesto. Liu Ruyan, inusualmente, vino a preguntarme, ¿qué regalos harían felices a los chicos? En ese momento, mi corazón dolió como si me hubieran pinchado con agujas. A lo largo de los años, no había pensado en confesar mis sentimientos a Liu Ruyan. Pero ella siempre estaba ocupada estudiando y haciendo experimentos, así que oculté mis sentimientos. Y ahora, finalmente entiendo que Liu Ruyan siente por mí. Solo gratitud, no amor. Dentro de poco, ese hombre llamado Qiang, ese día, trajo una carpeta. Dentro estaban las copias de todas las pruebas de que obligaron a la madre de Liu Ruyan a morir. El medio hermano de Ruyan quería usar las mismas tácticas para amenazarla de nuevo, pero fue detenido. Señor Fang, Ruyan y yo nos amamos, pero él, por gratitud, no puede aceptarme y solo puede quedarse a su lado. Pero usted no puede protegerla. Si insiste en quedarse a su lado, estas fotos se filtrarán y todos sus esfuerzos de estos años se desperdiciarán de nuevo. Pero si usted la deja ir, él dijo con su propia boca, que la protegerá y la hará ascender rápidamente. Esa noche, me senté en el balcón a mirar la luna toda la noche. Al amanecer, finalmente tomé una decisión. Sé que lo que dijo Qiang es cierto. No puedo proteger a Liu Ruyan, y también sé que Liu Ruyan no me ama. Así que, dejarla es la mejor opción. Dejarlo ir está bien. De ahora en adelante, ya no tendré que velar en la noche, preocupado, esperando que regrese a casa a la luz de una lámpara solitaria. Ya no tendré que ver a ese genio académico preguntarme cómo interactuar con otros hombres y luego tragarme solo la amargura. Ya no tendré que esperar día tras día que esa persona que nunca me amará me mire siquiera una vez. De repente, sentí un dolor agudo en el estómago. En cuanto entró, me vio tirado en el suelo y su rostro cambió al instante. Se apresuró a entrar. Y me levantó con dificultad, me colocó suavemente en la cama. Yao Ne. Su voz era un poco ansiosa. Revolvió cajones y armarios, buscando donde había puesto la última vez la medicina para el estómago que compró. Señalé el cajón. Inmediatamente vertió agua y tomó la medicina, con movimientos tan hábiles como si lo hubiera hecho innumerables veces. Me acercó el agua tibia a los labios. Bebí un sorbo pequeño y dije en voz baja. Gracias, te molesto. No es molestia. Li Ruin frunció el ceño. Sabía perfectamente que tenía problemas estomacales,
¿Por qué no se medicaba a tiempo? En aquel entonces, para pagar sus estudios, tuve 3 trabajos y a menudo solo comía una vez al día. Dañé mi estómago a la fuerza. Cada vez que me dolía el estómago, él me abrazaba con cariño, masajeando suavemente mi estómago hasta que me dormía, pero esta vez, cuando extendió la mano para abrazarme, lo aparté suavemente. Liu Ruyan se sorprendió visiblemente. Con el ceño ligeramente fruncido, Liu Ruyan estaba a punto de hablar. Su teléfono sonó de repente. Era Qiang. «Hola», contestó el teléfono, con la mirada fija en mí. Ver una lluvia de estrellas. ¿Ahora? Bien. Después de colgar, se levantó y cogió su abrigo. Tengo algo que hacer, tengo que salir. Descansa bien. Se dio la vuelta y se fue. Me retorcía el corazón. Me senté solo en la oscuridad. Hasta que sonaron las campanadas de medianoche. En el refrigerador hay un pastel de cumpleaños recién comprado. Liu Ruyan nunca recuerda mi cumpleaños. Pero todos los años en este día, secretamente pido un deseo. Este año solo pedí un deseo. Espero que después de que me vaya, Liu Ruyan pueda ser feliz. A la luz parpadeante de las velas. Parece que vuelvo a ver a la joven en ese día lluvioso, con los párpados húmedos, un par de ojos brillando sorprendentemente. Esa fue la lluvia de estrellas más hermosa que he visto en mi vida. Al día siguiente, fui a trabajar al restaurante como de costumbre. Esta tienda está ubicada cerca de la escuela de Liu Ruyan. Originalmente elegí este lugar para renunciar. Pero la gerente me dio una palmada en el hombro. Fang Yuan, ayúdame unos días más, espera a que contratemos a alguien nuevo antes de irte. Miré su mirada sincera, pensando en el cuidado que me había brindado a lo largo de los años, y finalmente asentí. No mucho después, llegaron clientes a la tienda. Eran varios estudiantes de la Universidad de Qingbei que celebraban una cena de grupo. Al entregar el menú, vi de inmediato la foto en la mesa. Una foto de Liu Ruyan y Qiang juntos. Ella vestía una falda y su expresión seguía siendo distante, pero la ligera curvatura hacia arriba de sus labios. Era una relajación que rara vez veía. Qiang la abrazaba por los hombros, su sonrisa brillaba como el sol. Tú también crees que hacen buena pareja, ¿verdad? Una chica siguió mi mirada y dijo con entusiasmo. Esta es la pareja famosa de nuestra escuela. Una profesora distante y un ras de la escuela más joven. Toda la escuela los está sipeando. Bajé la cabeza y vertí limonada en mi vaso, preguntando en voz baja. ¿Su relación es buena? Por supuesto, varias chicas se emocionaron de inmediato. Comenzaron a hablar animadamente sobre Liu Ruyan, sobre lo especial que era Qiang. La profesora Liu normalmente no se acerca a nadie. Pero es particularmente paciente con el estudiante de último año E. La última vez que el estudiante de último año se quedó dormido en el laboratorio, la profesora Liu incluso le puso un abrigo. Escuché que el estudiante de último año le regaló una pluma estilográfica. Mientras las escuchaba hablar, mis dedos temblaban ligeramente. Parecía que no podía sostener la jarra de vidrio en mi mano. Liu Ruyan nunca había hecho estas cosas por mí. Son perfectos el uno para el otro en todos los sentidos. Una chica suspiró de repente. El único problema es que la profesora Liu no proviene de un buen entorno. Escuché que también tiene un benefactor al que debe gratitud. Dijiste que ese hombre. Otra chica frunció los labios. Escuché que ni siquiera fue a la universidad y ni siquiera tiene un trabajo decente. Trabaja a tiempo parcial todo el tiempo y no está a la altura de la profesora Liu en absoluto. Exactamente. Siempre está molestando a la gente. Es realmente desvergonzado. Incluso le preguntamos a la profesora Liu. Le dijimos que porque no le daba algo de dinero para que se fuera y dejara de interferir con su felicidad. Sentí como si me estuvieran apretando el corazón con fuerza. Me dolió tanto que apenas podía respirar. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Una chica me miró de repente. ¿Estás bien? Apenas pude esbozar una sonrisa. Estoy bien. Solo creo que tienen razón. Después del trabajo, salí corriendo del restaurante. Cuando llegué a la puerta de la escuela, me detuve de repente. Liu Ruyan y Qiang venían caminando uno al lado del otro. Qiang llevaba una bufanda roja alrededor del cuello. Mientras hablaba, de repente se la quitó. Y amablemente se la puso a Liu Ruyan. Contuve la respiración, mirando a Liu Ruyan, que siempre había sido un poco quisquillosa. En realidad, no se negó. La lluvia de estrellas de anoche fue hermosa, dijo Qiang con una sonrisa. Liu Ruyan asintió. Podemos ir a verla la próxima vez. Los estudiantes que pasaban a su alrededor miraron de reojo. Alguien dijo en voz baja, estoy enganchado, estoy enganchado. Estaban hablando sobre experimentos, temas, conferencias académicas. Todo era algo que no podía entender.
De pie en la esquina, de repente me di cuenta de que entre Liu Ruyan y yo, ya había una brecha que no se podía cruzar. Cuando llegué a casa, Liu Ruyan estaba sirviendo agua en la cocina. Abrió el refrigerador y vio el pastel sin terminar. Me quedé atónito. Ayer fue tu cumpleaños. Asentí en silencio. He estado muy ocupado últimamente, lo olvidé. ¿Qué deseas? Justo cuando iba a hablar, sonó su teléfono. Era Eqiang otra vez. Ruyan, me lesioné jugando baloncesto. Su voz sonaba afligida. Desde el otro lado del teléfono, se escuchó. Liu Ruyan se levantó inmediatamente. Envíame la ubicación. Llego enseguida. Se fue apresuradamente, sin siquiera tener tiempo de mirarme mucho. Me senté a la mesa y terminé de comer el resto del pastel solo. La crema ya estaba fría. Era dulce hasta el amargor. Esos días, Liu Ruyan no volvió a casa. Cuando revisaba mis redes sociales, siempre veía las publicaciones de Eqiang. Liu Ruyan la acompañaba a la biblioteca. Liu Ruyan le llevaba el desayuno. Liu Ruyan se inclinaba para atarle los cordones de los zapatos. En cada foto, su expresión era más dulce que cuando estaba conmigo. Observé en silencio, empaquetando mis cosas poco a poco. En estos años, mis pertenencias son muy pocas. Unas cuantas mudas de ropa, un par de zapatillas que he usado durante muchos años y un álbum de fotos. Dentro están todas las fotos de Liu Ruyan que tomé a escondidas. Su perfil cuando estudiaba, su espalda cuando cocinaba. El ceño ligeramente fruncido cuando dormía. Cuando Liu Ruyan regresó, estaba terminando de arreglar la última caja pequeña. ¿Qué haces empacando? Se quedó de pie en la puerta, su voz era suave. Ya no es necesario. Déjalo así, te llevaré a verlo hoy. Mi dedo tembló, finalmente asentí, que sea como. Una última mirada a su nueva casa antes de irme. El barrio residencial es muy agradable, con árboles frondosos. Tranquilo como si estuviera aislado del mundo. Justo cuando llegamos a la puerta, nos encontramos con Eqiang. Ella llevaba una camiseta amarilla pálido, con una sonrisa brillante. Ya llegaron. Hermano Fan Yuan, mi casa y la suya están una al lado de la otra. Espero que nos apoyemos mutuamente en el futuro. Nos llevó con entusiasmo a visitar su villa, pero en el momento en que abrí la puerta, me quedé atónito. El sofá color crema, la mesa de comedor de madera natural, las dos plantas verdes eran exactamente iguales a las que acababa de ver en la villa de Liu Ruyan. Los muebles que elegimos juntos Ruyan y yo. Eqiang dijo sonriendo. No esperaba que tuviéramos gustos tan parecidos, parece un piso modelo. Mis amigos incluso dicen que si se tirara la pared divisoria, 2 pisos se convertirían en uno, sin que desentonara en absoluto. Liu Ruyan estaba de pie a un lado, sonriendo extrañamente. Ella estudió diseño. Tiene muy buen gusto. Sentí como si algo me zarandeara por dentro, un dolor punzante por todas partes. Sí, cuando yo me vaya, podrán formalizar su relación. Seguro que se pueden unir los 2 pisos y hacer uno solo, mientras paseábamos. Casi al mediodía, Eqiang propuso ir a comer juntos. Eligió un restaurante francés de lujo. El menú estaba todo en francés. A propósito, me pasó el menú primero. Lo tomé. Mis dedos temblaban levemente. No entendía ni una palabra. Liu Ruyan pareció darse cuenta de mi apuro y extendió la mano para tomar el menú. Yo pediré. Eqiang se frotó las manos. Ruyan, no pidas solo lo que me gusta a mí, ten en cuenta también al hermano Fan Yuan. Liu Ruyan me miró. ¿Qué quieres comer? Bajé la mirada. Él se acordaba perfectamente de lo que le gustaba a Eqiang, pero nosotros, que habíamos vivido juntos tantos años. Él no sabía ni qué me gustaba, ni qué plato prefería. Lo que sea, dije en voz baja. Después de servir la comida, torpemente cogí el tenedor y el cuchillo y, sin querer, tiré el plato. La salsa salpicó el mantel. La gente alrededor me miró con desprecio. Me levanté apresuradamente para ir al baño a limpiarme. Pero oía a alguien murmurar a mis espaldas, ¿de dónde ha salido este paleto? Seguro que nunca ha estado en un restaurante francés. ¡Qué vergüenza! De pie junto a esa pareja de guapos, parece un hombre primitivo sin civilizar. Corrí al baño, abrí el grifo y empecé a frotar desesperadamente la grasa de mi mano izquierda. En el espejo, mi cara estaba pálida y mis ojos enrojecidos. Parecía un payaso patético. Sí, Liu Ruyan y yo. Ya no pertenecíamos al mismo mundo. De repente, se oyó un grito. ¡Fuego! Mi expresión cambió. Mi primera reacción fue salir corriendo a buscar a Liu Ruyan. Pero cuando llegué a la mesa entre toda esa gente, ya estaba vacía. Liu Ruyan ya se había ido con Eqiang.
Fui empujado por la multitud en pánico, caí al suelo y alguien pisó mi mano con fuerza. El dolor me nubló la vista. Cuando logré escapar tambaleándome y llegué a la planta baja, vi a Liu Ruyan apoyando a Qiang. Le decía ansiosamente al conductor, al hospital. Qiang se apoyaba en su hombro. Preguntó en voz baja, ¿Fan Yuan todavía está adentro? Liu Ruyan miró hacia atrás. El restaurante estaba lleno, el baño estaba en la planta baja, debería haber salido ya. Él hizo una pausa, tu herida en el pie es importante, primero al hospital. La puerta del coche se cerró y se marcharon. Me quedé parado en el mismo lugar. La herida en mi mano ardía de dolor, pero no se comparaba ni a una 10.000ª parte del dolor en mi corazón. Fui solo al hospital. Después de que me curaron la herida, volví a casa y reservé un billete para irme. Después de quedarme dormido aturdido. Soñé con muchos recuerdos. Liu Ruyan, de 16 años, estaba de pie junto al río, preguntándome por qué la había salvado. Liu Ruyan, de 19 años, me esperaba obstinadamente en la mesa a altas horas de la noche a que volviera a casa. Liu Ruyan, de 22 años, me abrazó y me dijo, Fan Yuan, haré que tengas una buena vida. Liu Ruyan, de 24 años, tiene a alguien que le gusta y ya no me necesita. En el sueño, sonreía y las lágrimas empezaron a caer. Al despertarme, Liu Ruyan estaba de pie junto a mi cama, con mi teléfono móvil en la mano. ¿Has comprado un billete? Me miró fijamente, su voz era fría como el hielo. ¿A dónde vas? Me quedé atónito por un momento y dije en voz baja. Dentro de unos días es el aniversario de la muerte de mi abuelo, volveré a mi ciudad natal para rendirle homenaje. Liu Ruyan asintió. No dijo que me acompañaría de regreso. Sabía que esa pequeña ciudad era la pesadilla de su vida. El lugar donde su madre se suicidó, el lugar donde saltó al río, el lugar del que una vez intentó escapar desesperadamente. Probablemente nunca volverá. Entonces, después de que nos separemos, probablemente no nos volveremos a ver. La mirada de Liu Ruyan se posó en la abrasión de mi brazo, y frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo te lo hiciste? Guardé silencio durante unos segundos y le dije la verdad. Cuando el restaurante se incendió, corrí de regreso al segundo piso y accidentalmente alguien me empujó. Su mirada se ensombreció. ¿Por qué volviste al segundo piso? Tenía miedo de que te pasara algo. Su mirada se detuvo, y después de mucho tiempo, dijo en voz baja, sigues siendo como hace unos años. Sé que se refiere a cuando salté al río para salvarlo, esbocé una sonrisa amarga. Ya no es lo mismo, en aquel entonces, no tenía a nadie a su lado. Y ahora, tiene a Qiang, y ya no me necesita. En los días siguientes, Liu Ruyan comenzó a trasladar sus cosas a la nueva casa, y yo dejé mi equipaje aparte. Dije que quería hacer un inventario antes de mudarme. Liu Ruyan no pensó mucho y se llevó sus cosas poco a poco. La casa se vació rápidamente, me senté solo en la sala, escuchando mi propia respiración. Recordando en la habitación vacía, como en aquella vieja cabaña, solo nosotros dos dependíamos el uno del otro. Me levanté para tirar algunas cosas viejas, y cuando regresé, alguien me tapó la boca por la espalda en el pasillo. Todo se oscureció, perdí el conocimiento, y al despertar, me encontré atado a una silla, con una mordaza en la boca, en un almacén abandonado. Frente a mí estaba un hombre, con un parecido de 8 puntos con Liu Ruyan, pero con una mirada sombría. Me miró con desprecio desde arriba, ¿así que fuiste tú quien salvó a Liu Ruyan en aquel entonces? Él se burló. ¿Quieres que regrese a competir contigo por la herencia, verdad? Este es el medio hermano de Liu Ruyan. Lo miré fijamente. ¿Pensaste en competir por la herencia? Fue tu padre quien lastimó a su madre. Mi voz temblaba. Pero con cada palabra firme, su madre también fue engañada, él no es un tercero en discordia. Liu Ruyan tampoco es un espía. El rostro del hombre cambió repentinamente, y me dio un puñetazo. Tuve un destello negro frente a mis ojos, y un sabor metálico llenó mi boca. Tienes una boca muy dura. Me agarró la barbilla, obligándome a levantar la cabeza. Llama a Liu Ruyan. Sé que quiere vengarse de Liu Ruyan usándome a mí, aprieto los dientes y me niego a aceptar. Él se burló. Me arrebató directamente mi teléfono, marcó el número de Liu Ruyan, nadie contesta. Volvió a llamar, parece que ustedes han dependido el uno del otro durante tantos años. No es para tanto, me miró con sarcasmo, a él no le importa en absoluto tu vida o tu muerte. Todavía lo defiendes tanto. Me dolió el pecho, pero aún así dije con voz ronca. Liu Ruyan no es la clase de persona que tú crees. El hombre se enfureció y levantó la mano. Los guardaespaldas detrás de él se adelantaron y me golpearon en el abdomen.
Me encogí de dolor. El sudor frío empapó instantáneamente mi espalda, mientras escuchaba que Liu Ruyan no contestaba ni una sola llamada. Te sacaré una. Él se inclinó y me dio una palmada en la cara. Mira cuán miserable puede hacerte sentir. Cuando me arrancaron el primer diente, me desmayé del dolor. Un gemido doloroso salió de mi garganta. Liu Ruyan no contestó. El segundo. El tercero. Mi conciencia comenzó a nublarse, pero no hubo respuesta al otro lado del teléfono. Hasta que me arrancaron el último diente, el teléfono finalmente se conectó, pero fue la voz de Qiang la que se escuchó. Hola, Ruyan estuvo experimentando toda la noche, y se acaba de quedar dormida. ¿Qué quieres? La mirada del hombre hacia mí estaba llena de lástima. ¿Escuchas? La mujer a la que estás protegiendo con tu vida está con otro hombre. No le importas en absoluto. ¡Qué patético! Qiang notó que algo andaba mal. Su voz se volvió cautelosa. ¿Quién eres? ¿Qué pasó? No importa quién soy. El hombre se burló. Dile a Liu Ruyan que venga aquí de inmediato. O prepárate para limpiar el desastre de este hombre. Colgó el teléfono y continuó con las palabras más viles. Insultando a Liu Ruyan y a su madre, incluyéndome a mí. Estaba casi entumecido por el dolor. Pero tenía aún más miedo de que Liu Ruyan realmente regresara. ¿Qué pasaría si viniera? ¿La matarían a golpes? ¿La amenazarían? Estaba temblando por todas partes, consumido por una tensión enorme. No sé cuánto tiempo pasó. La puerta del almacén se abrió y se oyeron pasos. Mi corazón casi se detiene. Miré hacia arriba y vi que solo Qiang había venido. Te llevaré al hospital. Su voz temblaba un poco, pero yo no podía hablar. Solo pude dejar que me ayudara a subir al coche. En el hospital, el médico me curó las heridas. Me pusieron dientes postizos temporales. Qiang estaba de pie a un lado, incapaz de soportar mi miserable estado. Gracias por proteger a Liu Yan de esta calamidad, dijo en voz baja. Llegué a un acuerdo con su hermano. ¿No volverá a molestar a Liu Yan? Pregunté con voz ronca. ¿Qué acuerdo? Qiang me miró en silencio por un momento. No entendería si te lo dijera, pero solo necesitas saber. Hizo una pausa. Conmigo aquí, Liu Yan no repetirá el mismo error. Todos son como Qiang. Entonces asintió, con la voz tan baja que era casi inaudible. Que Liu Yan nunca se entere de esto. Estos días. Mientras me recuperaba de mis heridas, volví a recorrer esta ciudad. Aquel pequeño restaurante de fondo donde comimos por primera vez ha cerrado. Lo han reemplazado con un elegante restaurante occidental. El callejón detrás de la escuela ha sido renovado. Ya no se puede encontrar aquel alero donde nos refugiamos de la lluvia hace más de 10 años. Incluso el viejo árbol de acacia junto al río ha sido cortado. Ahora hay una plataforma de observación. Por la noche se encienden hermosas luces de neón. Estoy parado junto al río, mirando las brillantes luces de la otra orilla. De repente me di cuenta de que nunca me he integrado realmente en esta ciudad, pero Liu Ruyan ya ha echado raíces aquí. Ha crecido hasta ser alguien a quien solo puedo admirar. De repente, mi teléfono vibró. Era Liu Ruyan llamando. ¿Dónde estás? Su voz seguía siendo fría. Le envié mi ubicación. En menos de 20 minutos, apareció junto al río. ¿Por qué viniste aquí solo? Se paró a mi lado, con la mirada fija en el río a lo lejos. Recordé algunas cosas del pasado. Dije suavemente, ¿recuerdas cuando llegamos por primera vez a esta ciudad? Guardó silencio por un momento. Su voz era suave, siempre te estás aferrando al pasado. Hay que mirar hacia adelante. Me sorprendí y giré la cabeza para mirarlo. ¿No echas de menos nada? No, no lo echo de menos. Su tono era tranquilo. Incluso con un toque de frialdad, incluso aversión. Mi corazón se contrajo repentinamente. Tenía muchas ganas de preguntarle, ¿la aversión también incluye esos años en los que dependimos el uno del otro? Pero las palabras llegaron a mi boca y luego las tragué. Tienes razón. A duras penas esbozo una sonrisa. Todos tenemos que seguir adelante, cada uno hacia su propio futuro. Cuando estábamos a punto de irnos, nos encontramos con Qiang. Llevaba una camisa de color claro. Ruyan, qué coincidencia. Yo y un grupo de amigos del círculo. Estamos teniendo una fiesta nocturna aquí. Miró a Liu Ruyan con los ojos brillantes. Ruyan, la última vez, ¿no estabas charlando muy bien con ellos? Ven a divertirte con nosotros. Yo estaba a un lado. Al ver a Liu Ruyan, que siempre había sido poco sociable, sintió una punzada de amargura en el corazón. ¿Cómo fue él quien lo propuso? Por eso aceptó ir al reservado. Los amigos de Qiang, al ver a Liu Ruyan, empezaron a vociferar. Nuestro Qiang sí que sabe a qué lumbrera invitar, ¿acaso no es la profesora Liu, la más joven de Qingbei?
Una persona normal no podría invitarla, Ekiang tiene mucha influencia. Ekiang, avergonzado, se rascó la cabeza. Y los empujó un poco, no digan tonterías, alguien podría darse cuenta. Me miró de arriba abajo varias veces, ¿y este quién es? Ekiang me echó una ojeada. Con tono displicente, un camarero de la puerta de la universidad, también es amigo de Ruyan. ¿Un camarero? Varias personas intercambiaron una mirada significativa. ¿Cómo es posible que la profesora Liu conozca a un amigo así? ¡Qué cutre! Liu Ruyan frunció el ceño, y Ekiang se apresuró a cambiar de tema. Vamos a jugar. Yo, en silencio, busqué un rincón donde sentarme y no dije ni una palabra. Al poco tiempo, empezaron a insistir en jugar a juegos de mesa, pero no había suficientes jugadores. Así que Ekiang arrastró a Liu Ruyan para que se uniera, y ella no se negó. Liu Ruyan no es buena en los juegos. Y perdió en la primera ronda. Castigo, castigo. Todos clamaron. Queremos ver el teléfono. Liu Ruyan les entregó el teléfono, y ellos abrieron WeChat. E inmediatamente emitieron un siseo ambiguo. Ekiang era el único fijado en la parte superior. Actualmente, en el historial de chat de los dos, hay conversaciones casi todos los días, y Liu Ruyan responde a cada una, incluso muchas de ellas al instante. Algunas personas se guiñaron el ojo y luego abrieron el álbum de fotos, entre miles de fotos de datos experimentales. Solo había unas pocas fotografías de personas, pero todas eran de Ekiang, su perfil mirando un libro, su aspecto sonriendo mientras levantaba una taza de café, su aspecto durmiendo durante un experimento. Yo, sentado en un rincón, sentía como si un cuchillo desafilado me cortara el corazón poco a poco, y el dolor me dificultaba la respiración. Ekiang recuperó el teléfono. Pero Liu Ruyan mantuvo la compostura, solo que las puntas de sus orejas estaban ligeramente enrojecidas. En la segunda ronda, Ekiang perdió y le tocó el castigo de beber alcohol. ¿Puedo cambiarlo por otro? No, no. Todos clamaron, tú no puedes beber. Que beba la profesora Liu en tu lugar. Ekiang se apresuró a negar con la mano, él no bebe ni una gota de alcohol. Además, mañana tiene clase. Antes de que terminara de hablar, Liu Ruyan ya había tomado la copa. La vació de un trago, una copa tras otra, sin inmutarse. La profesora Liu es increíble. Realmente se está esforzando por nuestro Ekiang. En medio de los vítores, no pude soportarlo más y corrí al baño como si estuviera escapando. En el momento en que cerré la puerta, todavía podía oír los comentarios que venían de afuera, hacen una buena pareja. Si no fuera por ese hombre, que se entrometió, sería perfecto. Dicen que la profesora Liu está con él para pagar una deuda, pero en realidad siempre ha estado enamorada de Ekiang. Abrí el grifo. Me lavaba frenéticamente los ojos enrojecidos. El reflejo en el espejo era patético, como un payaso. Me quedé en el baño mucho tiempo, hasta que el ruido del exterior se fue alejando gradualmente, y finalmente abrí la puerta y salí. Ekiang estaba apoyado contra la pared del pasillo, como si me estuviera esperando. ¿Cuándo piensas cumplir tu promesa?, me preguntó sin rodeos. Guardé silencio un momento y dije en voz baja. Mi tren sale mañana por la noche. Se quedó atónito por un momento, y luego sonrió. ¿Qué coincidencia? Planeo confesarme a Ruyan mañana por la noche. Me miró con la cabeza ladeada. Su mirada contenía la lástima de un vencedor. Que tengas un buen viaje. Justo cuando iba a hablar, la puerta detrás de mí se abrió de repente. Liu Ruyan estaba parada allí, con el rostro enrojecido. Su mirada era un poco vaga, obviamente había bebido demasiado. ¿Qué viaje?, preguntó frunciendo el ceño. Ekiang inmediatamente sonrió y negó con la cabeza. Nada. Estábamos hablando de viajes. Liu Ruyan no insistió, simplemente se acercó tambaleándose. Agarró mi muñeca con fuerza. A casa. Su palma estaba muy caliente. Tan caliente que me dolía el corazón. En el camino de regreso, Liu Ruyan estuvo apoyada en mi hombro todo el tiempo, murmurando nombres académicos que no entendía, pero ocasionalmente ella pronunciaba un nombre indistintamente, Ekiang. Me puse rígido. Las lágrimas casi se me caen. Resulta que, incluso borracha, todavía piensa en él. Al día siguiente por la tarde, limpié la casa a fondo. Cuando Liu Ruyan se despertó, ya le había preparado una sopa para la resaca. Gracias. Ella tomó el tazón. La voz aún está un poco ronca. ¿Regresas hoy? Asiento con la cabeza. Te acompaño. No me niego. Son las últimas horas. Quiero mirarlo un poco más. Me lleva abajo, pide un taxi y me pregunta. ¿Cuántos días irás esta vez? ¿Cuándo volverás? Él hizo una pausa. Y añadió, ¿quieres que te recoja? Abrí la boca.
Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Era Ekiang. Ruyan, ¿puedes venir al laboratorio ahora? Su voz llegó a través del auricular. Con un tono que no admite réplica. Necesito hablar contigo urgentemente. Liu Ruyan frunció el ceño. Tengo cosas que hacer ahora, pero es muy importante. Liu Ruyan vaciló. Y se volvió para mirarme. Sonreí. Si tienes algo que hacer, ve y ocúpate. Yo mismo iré a la estación de tren. Él guardó silencio por un momento y finalmente asintió. Puso mi maleta en el maletero, me abrió la puerta del coche. Ten cuidado en el camino. Me senté en el coche, mirando su figura, haciéndose cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Finalmente, se convirtió en un punto negro borroso. En mi corazón, susurré, adiós. Liu Ruyan. En el tren, el cielo se oscurecía gradualmente. El teléfono vibró. Era un mensaje de Ekiang, un video. Lo abrí y vi en el laboratorio. Él, vestido con una bata blanca, le decía a Liu Ruyan. Me gustas. El video terminó ahí, pero sé que, cuando llegue a casa, probablemente veré el anuncio oficial de que están juntos. Respiré hondo y envié un último mensaje a Liu Ruyan. Liu Ruyan. Me voy. No tienes que sentir que me debes nada, ni pensar en pagarme. Todo lo de estos años ha sido voluntario. Ahora tienes a Ekiang. Él es más adecuado que yo para estar a tu lado. Tú tienes tu futuro, yo tengo mi camino a seguir. A partir de ahora, no tendremos ninguna relación más. Les deseo felicidad a ti y a Ekiang. Y yo también encontraré mi propia felicidad. Después de enviar este mensaje, apagué el teléfono. Mirando el paisaje que pasaba velozmente por la ventana, no sentía la menor onda en mi corazón. 10 años de obsesión. 10 años de entrega, 10 años de espera, finalmente llegaban a su fin en este momento. Liu Ruyan, me gustas. Viendo los ojos llenos de expectación de Ekiang, Liu Ruyan se quedó paralizada, sin saber cómo responder por un momento. ¿Juntos? Profesor Liu, acepte al estudiante E. Las voces de alboroto del resto en el laboratorio seguían llegando. Liu Ruyan todavía no decía nada, las cuencas de los ojos de Ekiang se enrojecieron gradualmente, y mirando de cerca, incluso había lágrimas brillando. Ekiang, salgamos a hablar. Ekiang miró a Liu Ruyan. Pero tercamente volvió a preguntar una vez más, Liu Ruyan, ¿me gustas? ¿Quieres estar conmigo? Todos los pequeños momentos de la relación entre los dos durante este tiempo resonaban en la mente de Liu Ruyan. Y también el repentino aumento en los fondos de investigación y la oportunidad de la elección del decano. Liu Ruyan sabía que todo esto era por bien. Después de mucho tiempo, Liu Ruyan finalmente dijo con voz ronca las palabras de aceptación. Felicitaciones a la profesora Liu y al estudiante E, un beso, en medio de los vítores de todos. Ekiang bajó la cabeza para besar sus labios. Cuando la suave y ligeramente fría sensación la tocó, la voz de mí resonó repentinamente en el corazón de Liu Ruyan. Cuando recibí la carta de admisión, él me besó, en el estrecho y sofocante cuarto alquilado. El primer beso torpe e ingenuo, Liu Ruyan incluso recordaba cada expresión en mi rostro ese día. Una oleada de incomodidad surgió en su corazón. Los pensamientos también se fueron alejando gradualmente. Liu Ruyan, cena con mi papá esta noche. Le digo la noticia de que estamos juntos, ¿está bien? Liu Ruyan giró la cabeza, justo a tiempo para encontrarse con la mirada de Ekiang. Su rostro estaba completamente rojo, sin saber si era timidez o por el aire sofocante del laboratorio. Pero inexplicablemente, Liu Ruyan sintió un vacío en su corazón, y parecía que una voz hablaba en su oído. Dile otra vez, no, no soy yo. Pero después de una breve distracción, recuperó su conciencia, y una curva complaciente se alzó en la comisura de su boca. Bien, de camino a la cena, Liu Ruyan sacó su teléfono móvil y me envió un mensaje. Esta noche tengo algo en el laboratorio, recuerda comer, te llamaré más tarde. Ella miró fijamente el teléfono, pero descubrió que el tiempo pasaba minuto a minuto, pero no había noticias mías allí. Normalmente, cuando recibía sus mensajes, siempre respondía de inmediato, pero ahora en la pantalla. Pero solo veía los mensajes que él había enviado. Una sensación de inquietud se extendía en el corazón de Liu Ruyan. Quería llamarlo para preguntarle a Fan Yuan. Pero Ekiang la interrumpió. Allá hay un centro comercial, donde venden un té Monkey Tea que le gusta mucho a mi padre. Vamos a comprar 2 cajas. Liu Ruyan dejó el teléfono y dejó atrás esa extraña sensación en su mente. Tal vez Fan Yuan está ocupado con algo, o tal vez la señal en el tren de alta velocidad no es buena. Han estado juntos durante 10 años. ¿Qué podría pasar?
Pensando en esto, Liu Ruyan tomó el brazo de Qiang a su lado. Vamos, también le compraremos un brazalete a tu tía. En la mesa, Fu y su madre estaban muy satisfechos con Liu Ruyan. Liu Ruyan, la escuela recibirá una subvención adicional el próximo mes. Entrega los materiales y le daré fondos a tu laboratorio, cuando tú y nuestro Qiang celebrarán la fiesta de compromiso. El año que viene hay elecciones para el decano, te tengo mucha fe. Al escuchar las palabras de Fu, la alegría en el rostro de Liu Ruyan no pudo ocultarse. Gracias tío, sobre la fiesta de compromiso. Escucharé a Qiang en todo, mientras él esté feliz, yo haré lo que sea. Todos disfrutaron de esta comida. Liu Ruyan bebió unas copas de más, incluso estaba un poco borracha. Qiang la ayudó a subir al coche. Puso sus brazos alrededor de sus hombros y susurró a su oído, Liu Ruyan. Mientras estés conmigo, puedo darte todo. No llevó a Liu Ruyan a casa, sino que la llevó a su propia casa, la abrazó por la cintura. El calor en las mejillas de Qiang tardó mucho en desaparecer. Qiang extendió la mano para acariciar su rostro, pero no dio el siguiente paso, y preguntó con cierto reproche. «Ruyan, ¿me amas?» Su moderación frente a ella fue en vano. Esos delgados dedos sujetaron su espalda, y un beso cayó sobre ella. ¡Ay! Por supuesto, la sensación bajo la palma de su mano hizo que su voz comenzara a volverse ronca. «Por supuesto que te amo». Liu Ruyan estaba borracha, pero no completamente inconsciente. Se permitió sumergirse en el alcohol, no fue fácil para ella llegar a este puesto. El calor se elevó y la temperatura corporal de ambos también aumentó, todas las palabras fueron tragadas. Solo quedaron sollozos rotos. La luz del sol de la mañana brilló sobre la cama a través de las cortinas. Qiang se despertó lentamente. El lugar a su lado estaba vacío, y el teléfono también estaba vacío sin mensajes, lo que hizo que Qiang sintiera una repentina sensación de inquietud. Si Liu Ruyan realmente no pudiera liberarse a tiempo, antes enviaría a alguien a informarle, en lugar de como ahora. Nadie, ni una noticia, pero esta inquietud se disipó rápidamente. ¿Qué podría pasar? Ahora mi mayor obstáculo soy yo, pero ya me he ido. Incluso ahora, en el corazón de Liu Ruyan, no soy ni siquiera comparable a un pelo suyo. Pensando así, se levantó y lentamente recogió sus cosas para volver a la universidad, pero en su casa, durmiendo a su lado. Ya no soy yo, a quien con una sola palabra podía levantarse para prepararle sopa para la resaca y masajearle la cabeza. Al pensar en esto, la inquietud en el corazón de Liu Ruyan surgió de repente. Salió apresuradamente, sin siquiera dejarle un mensaje a Qiang, llevando el pastel que había comprado en Chengxi. Regresó apresuradamente a casa. Fang Yuan, lo siento, estuve ocupada hasta muy tarde anoche. Tenía miedo de interrumpir tu descanso, así que no regresé. Te traje el pastel de Chengxi que tanto te gusta. Liu Ruyan dijo mientras colocaba el pastel sobre la mesa. Pero yo, que normalmente corría a la puerta para darle la bienvenida en cuanto oía que regresaba, no aparecí. Fang Yuan. Liu Ruyan abrió la puerta, pero no vio a nadie. Buscó en todas las habitaciones, pero no me encontró por ningún lado. Hasta este momento, Liu Ruyan se dio cuenta de repente de que ayer había vuelto a mi ciudad natal y que no estaba en casa. Liu Ruyan inmediatamente suspiró aliviada, incluso se burló mentalmente de su propio ridículo. ¿Cómo pudo haber tenido una idea tan absurda? 10 años. He estado con él durante 10 años. ¿Cómo podría irse de repente? Pero una hoja de papel sobre la mesa atrajo repentinamente su atención. La tomó y la miró. Con solo echar un vistazo a las palabras que contenía, su corazón comenzó a latir frenéticamente. Liu Ruyan negó con la cabeza incrédula. No, ¿cómo podría ser? Liu Ruyan tomó apresuradamente su teléfono. Ni siquiera se dio cuenta de que su mano estaba temblando, la mano que normalmente podía operar los instrumentos de laboratorio con firmeza. Ahora parecía torpe incluso para una acción tan simple como encender el teléfono, una y otra vez. Finalmente encendió el teléfono y entró en el cuadro de chat conmigo. ¿Cómo es que de repente me dice estas cosas? Estás equivocada con respecto a Qiang y a mí. Antes de que pudiera explicar, vio el signo de exclamación rojo en la pantalla. No eres amigo del destinatario. Por favor, añade al destinatario para enviar el mensaje. Liu Ruyan no se rindió. Envió mensaje tras mensaje, pero lo único que recibió fueron signos de exclamación irritantes. La inquietud en su corazón se hizo cada vez mayor. Liu Ruyan marcó mi número de teléfono, con el corazón lleno de ansiedad y tensión. Lo siento, el número que ha marcado no está disponible temporalmente. Un sonido mecánico y frío resonó en su oído.
una y otra vez, hasta que colgó. Liu Ruyan se quedó de pie, inmóvil, en la sala de estar. La gran pantalla que solía parecerle pequeña, ahora le resultaba terriblemente angustiosa, con un silencio como el de un ordenador bloqueado. Anunciaba la partida de otra persona. Liu Ruyan se sentó de nuevo a la mesa, aferrando con fuerza el fino trozo de papel en su mano. Eran solo unas pocas líneas, pero las había leído una y otra vez. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo pude abandonarlo así y marcharme? Una sensación de inquietud inundó la mente de Liu Ruyan. Innumerables recuerdos del pasado resonaron en su mente hasta que el sonido del timbre la sacó bruscamente de sus pensamientos. Se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta, pero la sorpresa en sus ojos desapareció en el instante en que vio a la persona que estaba en la entrada. Ruyan, ¿qué te pasa? Te fuiste por la mañana sin decirme una palabra. Fui a buscarte a la universidad, me dijeron que hoy no habías ido. ¿Te ha pasado algo? Liu Ruyan no respondió a su pregunta, sino que se hizo a un lado para dejarlo entrar. Le contaste a Fang Yuan lo que hay entre nosotros. Qiang se detuvo en seco, con una expresión de sorpresa, pero rápidamente se recuperó. Volvió a su habitual semblante tranquilo. Sí, respondió, mirando a Liu Ruyan a los ojos. No había ni rastro del pánico de ser descubierto. Él te salvó la vida en su momento, pero has estado con él durante tantos años. Se podría decir que le has dado una buena vida. ¿Acaso no es suficiente? Eres la profesora más joven de nuestra universidad. Tu futuro es brillante. ¿De verdad quieres quedarte aferrada a él? Qiang se acercó a Liu Ruyan. Si te sientes culpable, puedo darle mucho dinero como compensación. Ese dinero será suficiente para que viva sin preocupaciones en cualquier ciudad. Para que pase el resto de su vida sin preocupaciones. Liu Ruyan lo apartó, con una mirada fría en sus ojos. ¿Qué le has dicho? Liu Ruyan, es mejor que lo pienses bien. Eres muy capaz, pero aquí no faltan personas con talento. Sin mí, volverás a pasar por lo mismo que a los 16 años. Yo puedo ayudarte a superar las dificultades, pero él no puede ofrecerte ninguna ayuda, ni puede ayudarte a ascender en la escala social. ¿Acaso estás dispuesta a eso? ¿A cargar para siempre con el estigma de ser una hija ilegítima? Qiang no dijo nada más, simplemente colocó el desayuno que había traído sobre la mesa. Observó fijamente a Liu Ruyan, mirando la expresión de conflicto en su rostro. Liu Ruyan, me gustas, no me importa tu pasado, nuestro acuerdo sigue vigente. Las palabras dichas en el banquete de ayer seguían teniendo validez después de que Qiang se marchó. La habitación volvió a quedar en silencio, y Liu Ruyan se sumió en el dolor y la confusión. ¿Podría renunciar a todo esto? Desde ese pequeño pueblo lleno de caballeros hasta la profesora más joven en la mejor universidad, le tomó 10 años. Durante esos 10 años, sufrió mucho y soportó muchas humillaciones. Le costó mucho llegar a donde está hoy. Es absolutamente imposible que renuncie. ¿Y yo? Desde que me gradué de la secundaria. Trabajé en 3 empleos al día para pagarle la universidad, e incluso arruiné mi estómago para darle una mejor calidad de vida. Por un lado, un futuro brillante, por otro, alguien que siempre estuvo a su lado. Liu Ruyan no sabía qué elegir. Liu Ruyan regresó a mi habitación. Mis cosas nunca fueron muchas, y muchas de ellas eran de Liu Ruyan. Cosas que insistió en comprarme, pero aún así, Liu Ruyan notó que la habitación era terriblemente vacía. En esta casa, el rastro que quedaba de él y de mí, casi había desaparecido por completo. Los regalos que me hizo, los recuerdos que compramos en nuestros viajes, incluidas las fotos que atesoraba, todo había desaparecido. Se sentó en el mirador junto a la ventana. Su mirada atravesó la ventana hacia el exterior. Las hojas amarillentas caían lentamente, girando en el aire. De repente, se levantó sobresaltado y vio algo brillante debajo de la cama. Liu Ruyan lo sacó de debajo de la cama. Después de limpiar el polvo, los recuerdos de Chen Song volvieron a aflorar. Este fue el primer premio que recibió. Me compró un colgante de jade. En nuestra región, los mayores de la familia preparan un colgante de jade para sus hijos. Más que un adorno, representa las bendiciones y las expectativas de la familia. En ese entonces, éramos muy pobres. A veces era difícil para ambos tener suficiente para comer, y mucho menos estas cosas. Nunca lo dije, pero cada vez que veía el colgante de jade en el cuello de alguien, no podía evitar mirarlo fijamente. La envidia y la expectativa eran imposibles de ocultar. Así que, cuando recibió su primer premio, fue a comprarme un colgante de jade. El material más común, solo costó unos cientos de yuanes. Pero cuando vi el colgante de jade, lo rechazó. Pero Liu Ruyan claramente vio
la sorpresa y la alegría en mis ojos. Esa fue nuestra primera pelea. Al final, lo acepté. Desde entonces, lo llevo en mi mano todos los días y rara vez me lo quito. Liu Ruyan sostuvo el colgante de jade en la palma de su mano, con un torrente de pensamientos surgiendo en su mente, cuando Liu Ruyan regresó al laboratorio. Fueron 2 días después, en esos cortos 2 días, parecía mucho más demacrado. Toda su persona estaba rodeada de un aura sombría. Qiang, como si nada hubiera pasado, se acercó a Liu Ruyan. Estos son los hoteles que mis padres eligieron para el banquete de compromiso, escoge el que más te guste. Qiang, como si estuviera seguro de que ella aceptaría, puso directamente el álbum en sus manos. Liu Ruyan miró el álbum en su mano y señaló uno al azar. A Qiang no le importó su expresión evasiva. Él la abrazó proactivamente por los hombros. Liu Ruyan, estoy realmente muy contento de que hayas aclarado tus ideas. Liu Ruyan no rechazó su acercamiento, e incluso cuando él se acercó, ella le dio un beso en la mejilla. Cuando estaban cenando por la noche, Liu Ruyan le entregó el bistec cortado a Qiang. Gracias. Liu Ruyan, eres muy amable. Mirando la cara sonriente de Qiang, Liu Ruyan vislumbró vagamente al yo de aquel entonces. La primera vez que comimos comida occidental, ambos parecíamos muy torpes. No estábamos acostumbrados a usar los cubiertos. Al final, le pedimos al camarero que nos trajera palillos para terminar de comer. Decimos que era comida occidental. Pero solo era carne sintética. El sabor estaba lejos de ser tan bueno como ahora, pero los pensamientos de Liu Ruyan inconscientemente volvieron a ese momento. Ruyan, ¿en qué estás pensando? Te he llamado 2 veces y no has reaccionado. Liu Ruyan volvió en sí, con emociones surgiendo en sus ojos. Nada, solo estaba pensando en el experimento. Saldrías conmigo y aún así pensarías en el experimento. Justo mañana es festivo, acompáñame a dar una vuelta. Frente a la petición de Qiang, la mente de Liu Ruyan pensó en mi figura sentada en la noria. Esa fue nuestra promesa. Después de sentirse un poco mejor, él me trajo aquí proactivamente. Pensando en esto, Liu Ruyan asintió con la cabeza sin saber por qué, aceptando la petición de Qiang. Ruyan, Ruyan, hasta que Qiang la llamó 2 veces, Liu Ruyan volvió en sí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué te distraes tan a menudo? Frente al cuestionamiento de Qiang, Liu Ruyan no pudo responder porque este parque de atracciones era donde él y yo habíamos estado antes. Hoy, al ver algunos lugares familiares, pienso en mí. Viendo que Liu Ruyan no responde, Qiang se enfadó aún más. Liu Ruyan se apresuró a consolarlo. Lo siento. ¿No querías subir a la noria? Te acompaño. Al escuchar que Liu Ruyan estaba dispuesta a acompañarlo a subir a la noria, Qiang se puso contento de inmediato e incluso le puso la diadema infantil de dibujos animados en la cabeza a Liu Ruyan. Liu Ruyan no se negó. La noria ofrecía servicio de fotografía, y Qiang pagó más a propósito, para que los empleados pudieran tomar más fotos. Liu Ruyan se sentó en la noria como si estuviera sobre brasas, tensa de pies a cabeza. Finalmente, cuando terminó, Qiang la llevó a un lado para elegir las fotos. Liu Ruyan vio en la pared llena de fotos de turistas, una foto de él y Mia. Debería ser cuando él y yo vinimos, y los empleados nos tomaron. En cuanto a quien colgó la foto en la pared, se sobreentiende. Ruyan, el empleado dijo que allí está la pared de fotos de parejas, colguemos también la nuestra. Liu Ruyan estaba a punto de detener a Qiang cuando lo vio caminar hacia allí, y rápidamente lo persiguió. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde, Qiang arrancó la foto de Liu Ruyan y Mia de la pared, y preguntó con voz severa. Así que hoy has estado distraída porque estabas pensando en Fan Yuan. Los labios de Liu Ruyan se movieron 2 veces, queriendo abrir la boca para explicar. Pero no dijo nada. Esta reacción de silencio, casi se puede considerar como una aceptación. Qiang, enfadado, rompió la foto en pedazos y la tiró a la papelera de al lado, e inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Una cita terminó así de mal. Liu Ruyan recogió del suelo los trozos de la foto, en el reverso de la foto alguien había escrito. Liu Ruyan reconoció que era mi letra, detrás de los fragmentos solo quedaban las palabras amo a Liu Ruyan. Liu Ruyan miró la foto un poco distraída, dudó un buen rato y finalmente guardó los fragmentos de la foto en su bolsillo. Qiang regresó a casa y tiró todo lo que había en la sala de estar al suelo, para desahogar su frustración. Abrió su teléfono con la esperanza de ver un mensaje de disculpa de Liu Ruyan, pero no había nada. Qiang, como loco, tiró el teléfono al suelo. Durante varios días seguidos, Liu Ruyan no fue a buscar a Qiang para disculparse.
ni le envió ningún mensaje. Ante la frialdad de Liu Ruyan, Qiang, aunque estaba enfadado. Aún así, fue el primero en ceder. Ruyan, ese día fui demasiado impulsivo. Qiang fue a la oficina de Liu Ruyan y le tomó la mano. Este asunto fue culpa de Liu Ruyan. Y ahora Qiang se disculpa proactivamente. La hora acordada era a las 7, pero el experimento terminó tarde. Así que Liu Ruyan se fue primero a recoger a Qiang para cenar, pero justo al llegar a la puerta, escuchó a Qiang hablando con un amigo. ¿Realmente obligaste a Fan Yuan a irse? Qiang se burló. Una persona sin educación que se gana la vida haciendo trabajos esporádicos, no es difícil de deshacerse de él, pero él es muy cariñoso con Liu Ruyan. Lo amenacé con lo que pasó antes, e incluso se fue por su propia voluntad. Entonces, Liu Ruyan sabe que tú y su medio hermano diseñar juntos algo en su contra. Al escuchar esta frase, Liu Ruyan sintió que toda la sangre de su cuerpo se congelaba. La razón por la que aceptó estar con Qiang es porque su medio hermano, del mismo padre, volvió a amenazarla con que era hija ilegítima. Y con fotos de su madre en la cama. Si esto saliera a la luz, el golpe para ella sería aún mayor que cuando tenía 16 años. Justo cuando no sabía qué hacer, Qiang apareció y detuvo todo. E incluso destruyó todas las fotos indecentes de su madre delante de ella. En ese momento, la espada que pendía sobre la cabeza de Liu Ruyan finalmente fue retirada. Por eso está agradecida con Qiang. A los 16 años. Yo la rescaté. A los 26 años, Qiang eliminó todo su pasado vergonzoso. Así que no tuvo otra opción. Por eso aceptó a Qiang. Pero ahora, resulta que todo esto fue una conspiración de Qiang con otros, solo para obligarla a estar con él. Las personas de adentro no se dieron cuenta de la presencia de Liu Ruyan afuera. Todavía seguía hablando. Él nunca lo sabrá, nunca en esta vida. Liu Ruyan, al escuchar las palabras de Qiang, retiró el pie que iba a meter y se quedó quieta afuera de la puerta. Incluso bajó el volumen de su respiración. Quería saber qué más diría Qiang en un lugar donde ella no pudiera verlo. Y él ciertamente no la decepcionó. Ese año, Liu Ruyan era demasiado ingenua. Originalmente pensaba que 10 años de relación entre ellos. Por un poco de beneficio para mi padre, renunció personalmente a 10 años de relación. Al escuchar esto, la respiración de Liu Ruyan se detuvo. Resulta que, en su corazón, ella era ese tipo de persona. Liu Ruyan respiraba hondo, como una persona ahogándose. Se aferró a esa pajita salvadora. Entró rápidamente a grandes zancadas, con los ojos enrojecidos. Mirando fijamente en dirección a Qiang. Cuando Qiang escuchó el sonido y levantó la vista, se topó directamente con sus ojos. Perdiendo el disfraz de amabilidad del pasado, Liu Ruyan incluso dudaba un poco si este era el Qiang que solía estar frente a ella. Porque los asuntos familiares estaban entrelazados con algo de eso, pero al pensar en sus palabras de ahora, todo esto parecía tan natural. Ella caminó hacia él, bajó la mirada y lo miró desde arriba, observando su expresión de pánico. Al hablar, su voz ya estaba teñida de un significado mordaz. Qiang. Entonces, lo de las fotos, ¿fue una conspiración tuya con otros, algo que tú mismo dirigiste y actuaste? Tan pronto como Liu Ruyan habló. Qiang supo que había escuchado lo que había dicho hace un momento. Es falso decir que no sintió pánico en su corazón, pero al final se calmó. Trató de tomar la mano de Liu Ruyan. Al ver que ella no se soltaba, se sintió aún más seguro en su corazón. Volviendo a mostrar su semblante habitual, Ruyan, en poco tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas nublaban su visión, impidiéndole ver con claridad su expresión. Ruyan, ¿me estás poniendo las manos encima? La voz temblorosa y fingida parecía lamentar su agravio, los métodos habituales de hacerse la muerta. Esta vez, sin embargo, no volvieron a funcionar, sino que encendieron aún más su ira. Ahora que hemos llegado a esto, ¿todavía quieres justificarte? Liu Ruyan miró a Qiang frente a ella, casi sin reconocerlo. Qiang, cubriéndose la cara, miró a Liu Ruyan. Liu Ruyan, ¿te atreves a pegarme? ¿Por ese pobre muchacho me das la espalda? La ira de Liu Ruyan se encendió. Al oír sus palabras, extendió la mano y lo agarró del cuello, con extrema ferocidad. Te lo pregunto una vez más, ¿lo de las fotos, lo planeaste tú mismo? La voz gélida llegó a los oídos de Qiang, haciéndole temblar involuntariamente. Ya no lo ocultó. Fui yo quien lo hizo, todo esto lo hice yo. La piedra en su corazón finalmente cayó al suelo. Los ojos de Liu Ruyan se enrojecieron aún más. ¿Por qué querías que Fan Yuan se fuera? Ya había aceptado estar contigo.
Al oír sus palabras, Qiang replicó de inmediato con voz severa, soy el joven amo de la familia e hijo del rector de una universidad de élite, si no fuera por mí, ¿crees que tu camino habría sido tan fácil? ¿Aceptar estar conmigo? No es eso lo que quiero que me ames con todo tu corazón. Que dependas de mí. ¿Por qué debería compartirte con un pobre muchacho? Fan Yuan no merece tu amor en absoluto. Debido a lo que pasó hace 10 años, no puedes olvidarlo, así que haré que yo también me convierta en la persona que te sacó del lodazal. Fan Yuan solo pudo sacarte, pero nunca podrá hacer que tu pasado abyecto desaparezca, y yo, no solo puedo sacarte del lodazal, sino que también puedo hacer que tu futuro sea aún más brillante. Liu Ruyan, enfurecida, abofeteó a Qiang. Eres simplemente irracional. Qiang se cubrió la cara, con los ojos llenos de lágrimas. Liu Ruyan, ¿te atreves a tratarme así por ese pobre muchacho? Él repitió una y otra vez pobre muchacho, lo que sin duda echó más leña al fuego, y Liu Ruyan interrumpió sus palabras. Basta, Qiang, pensaba que eras diferente. Resulta que también eres una persona de mente malvada, que se aprovecha del poder de tu familia para hacer lo que sea necesario. Qiang tiene razón, a Liu Ruyan le ha costado mucho llegar a donde está hoy. Por eso, lo que más odia es a la gente que abusa de su poder para oprimir a los demás. En cuanto vio a Qiang por primera vez, supo que era el hijo del director y cómo afrontar su acercamiento. Lo rechazaba, hasta sentía cierto asco por él. Sin embargo, después descubrió que era diferente a los demás, que tenía aspiraciones propias en el ámbito académico y que se dedicaría con esmero a realizar un experimento. Pasó una semana entera en el laboratorio, pero, aunque era el hijo del director, trataba a sus compañeros con respeto. Los compañeros del laboratorio eran todos muy amables, pero Qiang era diferente. Bajo su insistente cortejo, Liu Ruyan también comenzó a sentirse atraída por él, pero ahora mira a Qiang. Solo ahora se da cuenta de lo ridículas que eran sus ideas, para convencerse a sí mismo. Nunca podrá dejarlo, e incluso ideó esta forma, usando lo que el /diagonal ella guarda en lo más profundo de su ser. Lo que menos quiere revelar es usado para chantajearlo, y ella tampoco es muy lista. Debido a esa crueldad y obstinación, me abandonó con sus propias manos. Liu Ruyan no quiere volver a ver a Qiang. Quiso darse la vuelta e irse, pero Qiang la detuvo. Liu Ruyan, si cruzas esa puerta hoy, mañana se destapará el escándalo de que tu madre fue la amante y correrá el rumor de que eres una hija ilegítima. Se correrá la voz por toda la escuela. Liu Ruyan se detuvo en seco, mirándolo con incredulidad. Qiang, eres repugnante. A los ojos de Liu Ruyan, un odio descarado le dolió en el corazón a Qiang. No es así. Ruyan, de verdad te amo. ¿Y, acaso no desprecias también a Fan Yuan? Hace mucho que ya no pertenecéis al mismo mundo, él nunca podrá estar a tu lado, acompañándote a conferencias académicas. Y mucho menos ayudarte a conseguir recursos en el mundo de la fama y la fortuna, yo soy la persona ideal para ti. Liu Ruyan, ¿por qué no puedes verme? Pero Liu Ruyan ya no lo deseaba. Creer sus palabras, negarse siquiera a mirarlo y, al mismo tiempo, desdecirse de todo lo que había dicho. ¿Cómo pude haber creído en alguien como tú? Si no hubieras hecho todo esto a mis espaldas, ¿cómo habría terminado Fan Yuan conmigo? ¿Qué asco me das? El significado de sus palabras lo sobresaltó, o quizás fue porque se abandonó todo disimulo, y Qiang lo miró fijamente hasta que empezó a sentirse incómodo. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta para irse, de repente soltó una carcajada, una risa que casi le impedía respirar. Esa risa lo detuvo en seco, haciéndole fruncir el ceño mientras se giraba. Lo miró con desprecio y le preguntó, ¿de qué te ríes? Me río de lo ridículo que eres. Liu Ruyan, Qiang se levantó del sofá, secándose las lágrimas de los ojos. La mirada en sus ojos solo reflejaba resentimiento y burla. Liu Ruyan, ¿dices que tengo malas intenciones? ¿Crees que eres mucho mejor que yo? El infiel en esta relación eres tú. La que decepcionó a Fan Yuan eres tú, la que lo obligó a irse eres tú. ¿Y ahora te haces la inocente? Cuanto más decía, más se agitaba, y se levantó, acercándose a él paso a paso. Las palabras que dices ahora. Quien no te conozca pensaría que realmente sientes algo profundo. 10 años de relación. Y yo solo te cortejé durante unos meses, y lo abandonaste tan fácilmente. Sigues diciendo que abuso de mi poder. Liu Ruyan, piénsalo detenidamente. Durante este tiempo, la gran cantidad de favores que te ha hecho mi padre, la cantidad de recursos y oportunidades que te ha dado,
Eres una persona que, por fama y fortuna, es capaz de abandonarlo todo. Fang Yuan se dio cuenta de lo que eres y se fue por su propia voluntad. ¿Y tú no has estado triste solo unos pocos días y ya aceptaste comprometerte conmigo? Cada palabra era como una espada afilada, que le atravesaba directamente el corazón, dejándolo sin aliento, tambaleándose mientras intentaba alejarse de él. Pero Qiang no tenía intención de dejarlo escapar. ¿El verdadero motivo de tu enfado hoy es realmente por mí? Ante su pregunta, Liu Ruyan no pudo pronunciar una sola palabra durante un largo rato. Qiang, al verla así, se burló y se respondió a sí mismo, en absoluto. Es por ti. No puedes aceptar que te menosprecie, no puedes aceptar que ese amor que siempre has considerado hermoso resultó ser un diseño mío. No estás enfadada por mí, ni porque 10 años de relación hayan sido desperdiciados. Incluso si hoy me armas este escándalo, ¿cuántos días podrás aguantar? En unos días, no tendrás más remedio que volver a mi lado y aprovechar la influencia de mi familia. Qiang lo dijo con certeza. Desde que era pequeño, siempre ha obtenido lo que ha querido, y si no lo consigue, entonces usará todos los medios a su alcance para obtenerlo. Él creía que Liu Ruyan se asustaría, pero Liu Ruyan soltó una risita fría. Sacó una memoria USB de su bolsillo, malversación de fondos y aceptación de sobornos, abuso de poder. Adivina cuántos días más podrá resistir tu padre. La expresión en el rostro de Qiang cambió instantáneamente, mirando con incredulidad. ¿Me has grabado? Escuchando el breve fragmento que Liu Ruyan reprodujo, la expresión en el rostro de Qiang se convirtió instantáneamente en furia. Mi padre te ayudó a relacionarte con gente influyente y te atreves a grabarme, Liu Ruyan. Eres realmente un ser despiadado. Fang Yuan abandonó sus estudios por ti. Al final, desechaste 10 años de afecto con facilidad. Yo limpié el camino para ti e incluso le pedí a mi padre que te recomendara. ¿Y así es como nos tratas, Liu Ruyan? Realmente me equivoqué contigo. Frente a sus insultos, Liu Ruyan no dijo mucho. Qiang, fuiste tú quien primero me amenazó con estas cosas. ¿Cómo es que, ahora en mis manos, se convierte en algo despreciable? Yo no soy despreciable. ¿Acaso debería dejarme manipular por ustedes toda la vida? Qiang se asustó, perdiendo su arrogancia habitual. Ruyan, sé que me equivoqué. No puedes entregar esta memoria USB. Te lo suplico. Puedo ir a disculparme contigo. Puedes pedirme lo que quieras que haga. Con el rostro lleno de lágrimas, sujetó la manga de Liu Ruyan suplicando. Liu Ruyan no le dirigió ni una mirada. Qiang, ustedes me obligaron a esto. Él tiró a Qiang directamente al suelo y salió sin dudarlo. Liu Ruyan no entregó esta memoria USB. Pero este asunto se convirtió en una espada suspendida sobre la cabeza de Qiang. Ese día, Qiang miró el informe de la prueba de embarazo que indicaba 3 semanas de gestación y una sonrisa complaciente se dibujó en sus labios. Con este informe, acorraló a Liu Ruyan en la puerta de su casa. Ruyan, vamos a tener un hijo. Qiang le entregó el informe, con una mano acariciando el vientre de Liu Ruyan, que aún no se notaba abultado. Liu Ruyan miró el informe de la prueba de embarazo en su mano, luego miró a Qiang frente a ella y su semblante se ensombreció. Que las cosas del pasado se queden como si nunca hubieran sucedido. En mi familia, solo soy hijo único. Después de casarnos, mis padres te apoyarán con todas sus fuerzas. ¿Volvemos a estar juntos, sí? Por el bien de nuestro hijo. Él tomó su mano y la colocó sobre su vientre, y al ver que Liu Ruyan no se resistía, sintió un poco más de seguridad. Pero muy pronto, esta pequeña alegría desapareció por completo. Liu Ruyan apretó su muñeca y le dijo en voz baja al oído, no voy a tener a este bastardo. Apenas terminaron las palabras, los guardaespaldas se acercaron y sacaron a Qiang a rastras. Liu Ruyan, no puedes hacer esto, también es tu hijo, rugió Qiang. Pero Liu Ruyan permaneció impasible. Mis hijos solo serán de Fang Yuan, dijo y luego le pidió al guardaespaldas que le hiciera una cita para ir al hospital a abortar. La oposición y las súplicas de Qiang fueron en vano. Al final, solo pudo ser detenido fuera del quirófano, viendo cómo su última esperanza se hacía añicos. Este incidente enfureció por completo a Liu Ruyan. Ella entregó el disco U sin dudarlo. Al día siguiente, Qiang, ¿por qué este niño no contesta el teléfono? Tampoco está en la escuela. Llama a Liu Ruyan y pregúntale. ¿Está con él? Al escuchar las palabras de la madre de una pizca de inquietud también surgió en el corazón del padre de Cogió el teléfono y llamó a Liu Ruyan. Antes de que pudiera comunicarse, la puerta de la villa de la familia se abrió.
Al ver a la persona que entraba, el padre de entró en pánico al instante. Maestro venga con nosotros. Qian fue liberado por Liu Ruyan unos días después, en el corto espacio de unos pocos días. El caso de soborno y abuso de poder de la familia ha sido aclarado, mirando el cabello frente a él en tan solo unos días. La madre de que estaba canosa, sintió un arrepentimiento infinito en su corazón, mirando el rostro demacrado en el espejo. Como si hubiera envejecido 10 años, en sus ojos ya no quedaba el amor de antes, solo un resentimiento total. Liu Ruyan, no te dejaré ir. Él estaba sentado en el coche, mirando fijamente la entrada del ascensor, esperando que Liu Ruyan saliera de allí, en el momento en que apareció su figura. Qian no dudó en pisar el acelerador hasta el fondo y estrellarse directamente en su dirección. El chirrido de los neumáticos del coche contra el suelo resonó en el garaje subterráneo. Liu Ruyan notó que algo andaba mal. Miró en dirección al coche y chocó con Qian, que estaba sentado en el asiento del conductor con una mirada cruel. Liu Ruyan, todo esto es culpa tuya, te voy a matar. Un fuerte estruendo resonó en el garaje subterráneo. Liu Ruyan se cubrió la pierna con dolor en el suelo. El coche de Qian chocó contra una columna cercana. La persona ya había perdido el conocimiento en el coche. Cuando Liu Ruyan se despertó de nuevo, sintió un dolor agudo en la pierna derecha. El asistente que estaba a su lado la vio despertar e inmediatamente se acercó. Profesora Liu, tiene una fractura en la pierna. Después de la operación, el médico le dijo que descansara bien. ¿Dónde está ese loco de Qian? Se golpeó la cabeza y ahora está inconsciente en la sala. El asistente continuó diciendo. Además, el padre de se suicidó en la cárcel. Su esposa se enteró de esto. También la siguió, pero en los ojos de Liu Ruyan no había ni una sola emoción. Busquen a alguien que crime el cuerpo. Días después, Qian despertó y lo primero que vio fue a Liu Ruyan sentada a su lado. Esa mirada helada lo dejó sin palabras al instante y su cuerpo tembló levemente por el miedo. Los guardaespaldas detrás de Liu Ruyan, mis padres no fueron malos contigo, ¿por qué los trataste así? Qian quiso tomar las 2 urnas de cenizas, pero los guardaespaldas lo detuvieron y, con brusquedad, arrastraron a Qian al baño y, delante de él, vaciaron todas las cenizas de las 2 urnas en el desagüe. No. Qian fue sujetado por los guardaespaldas y solo pudo mirar a Liu Ruyan con desesperación. Finalmente, vio con impotencia cómo los restos de sus padres desaparecían. Ya había salido de prisión con una enfermedad grave. Y no pudo soportar tal impacto. Se desmayó directamente. El asistente informó a Liu Ruyan sobre la situación de Qian. El médico dijo que el señor había sufrido un shock y que podría tener problemas mentales. El rostro de Liu Ruyan se ensombreció. Ya que no está bien mentalmente, entonces envíenlo a un hospital psiquiátrico. No me toquen, ¿quién les permite tocarnos? Qian gritó, negándose a que las enfermeras se acercaran. La enfermera ordenó directamente que sujetaran a Qian e inyectaran el sedante en su cuerpo. Qian quiso forcejear, pero sus 4 extremidades estaban firmemente sujetadas por personas. ¿Qué me están inyectando? El cuerpo de Qian, debido al sedante, perdió rápidamente la capacidad de forcejear y solo pudo observar impotente cómo las enfermeras inyectaban jeringa tras jeringa. Justo después de que se inyectaron todas las jeringas de hoy, Qian pensó que el tormento podría terminar brevemente, pero escuchó las palabras de la enfermera. Qian, el médico dice que su enfermedad es demasiado grave y necesita someterse a terapia electroconvulsiva. Qian no podía controlar su cuerpo. Ni siquiera podía hablar. La enfermera empujó la cama al consultorio de terapia electroconvulsiva. Qian miró a la enfermera desde la cama, con súplica en sus ojos. La enfermera ignoró a Qian y simplemente pegó los electrodos uno por uno en el cuerpo de Qian. Los fríos electrodos hicieron que Qian se sintiera helado por todo el cuerpo. Un dispositivo no lejos de allí estaba siendo operado por otra enfermera. La terapia electroconvulsiva comienza ahora. Con las palabras de la enfermera, corrientes eléctricas recorrieron todo el cuerpo de Qian. El terrible grito de Qian resonó en la sala de tratamiento. No, no estoy enfermo, no quiero tratamiento. Qian suplicó y repitió sin cesar. Pero no recibió respuesta de nadie, solo oleada tras oleada de corriente eléctrica. Cuando le quitaron los electrodos del cuerpo, Qian sintió que había regresado del más allá. Aunque ya no sentía el dolor de la electricidad, las cicatrices dejadas por la corriente le dolían. La enfermera llevó a Qian a otra habitación. En la puerta, Qian escuchó los gritos y los sonidos de golpes.
Eqiang se acercó a la señal de la puerta, unidad de cuidados especiales. Eqiang comenzó a temblar de miedo. Se arrodilló en el suelo suplicándole a la enfermera, te lo ruego. Estoy dispuesto a recibir tratamiento, no quiero entrar aquí, pero la enfermera simplemente abrió la puerta. Y arrojó a Eqiang al suelo. Las personas que estaban dentro, al ver a Eqiang, como si vieran un juguete nuevo, se abalanzaron sobre él. Eqiang golpeó desesperadamente la puerta, tratando de pedir ayuda. Pero el grupo lo amordazó y lo arrastró hasta el fondo de la habitación. Al día siguiente, cuando la enfermera vino a buscar a Eqiang para el tratamiento, Eqiang estaba acurrucado en la cama. No te acerques, no me toques, por favor. No me toques. Eqiang, que siempre se había resistido al tratamiento, al ver a la enfermera, la agarró del brazo como si viera una esperanza. Estoy dispuesto a recibir tratamiento. Llévame rápido al tratamiento. Mirando a Eqiang adentro, Liu Ruyan desde la ventana. Le entregó una tarjeta bancaria al director. En el futuro, Eqiang le causará muchos problemas al director. El director tomó la tarjeta con una cara aduladora. Esto es lo que debemos hacer. Al regresar a este pequeño pueblo, me siento un poco aturdido. 10 años, como si nunca hubieran existido aquí, excepto por los cambios en la decoración de las calles. La estructura sigue siendo la misma que en mi memoria. Llegué al restaurante de Xiao, después de tantos años sin vernos. No nos sentimos extraños, nos abrazamos al vernos. ¿Por qué de repente pensaste en volver? Ante la preocupación de mi hermano, no supe qué decir por un momento, mis ojos estaban llorosos. Y me quedé atónito por un momento. Fan Yuan, ¿qué te pasa? Al ver que mi expresión no era la correcta, Xiao preguntó rápidamente, ¿hay algún problema con Liu Ruyan? No pude controlar mis emociones, suspiré profundamente y conté todo lo que había sucedido durante este tiempo. Liu Ruyan es demasiado desalmada. Al principio te esforzaste mucho para apoyarla en sus estudios, claramente aprobaste el examen de ingreso a la universidad pero no fuiste. Estos años te seguí a la capital, sufriste tanto, finalmente las cosas mejoraron. Ella es tan ingrata hasta este punto. Xiao estaba indignado, su tono se volvía cada vez más agitado. Pero yo me calmé. Olvídalo, todo pasó. No soy una persona que busca recompensas por favores, olvidemos esto, de ahora en adelante me quedaré contigo aquí. No puedes volver a apuñalarme por la espalda. Xiao se apresuró a decir, aquí también estamos bien. Escuché que dentro de un tiempo un grupo vendrá a inspeccionar un proyecto para construir un centro turístico aquí. ¿No crees que el paisaje exterior no ha cambiado mucho? Asentí con la cabeza. Xiao dijo sonriendo. Eso es porque es necesario para el turismo. Nuestra industria del turismo aquí se está desarrollando bien y es bastante cómodo quedarse aquí. Me quedé aquí unos días y descubrí que realmente es bueno, el ambiente es muy bueno. El ritmo de vida tampoco es rápido, no hay presión como antes, realmente me gusta este tipo de vida. El templo al que fuimos juntos antes ahora ha sido renovado y se ha convertido en una atracción turística aquí. Hoy está cerrado por descanso, ¿quieres ir a dar una vuelta juntos? Seguí a Xiao a este templo. El árbol de los deseos en la cima de la montaña sigue siendo como hace 10 años. Incluso en el rincón de mi memoria. Vi la placa de deseos que Li Ruin y yo colgamos juntos en ese entonces. Extendí la mano y quité la placa de deseos. La arrojé al basurero al lado. ¿Por qué tiraste la buena placa de deseos? Una voz resonó en mi oído. Me sorprendió un poco. Miré hacia atrás en la dirección de donde venía la voz y me encontré con un par de ojos de flor de durazno. Al darme cuenta de la cercanía entre los dos, retrocedí 2 pasos y me disculpé. ¿Te asusté? Me llamo Bai Ning y vine aquí de turismo. Tenía curiosidad, así que pregunté en voz alta. Agité la mano. No pasa nada. Miré la placa de deseos en el basurero que decía para siempre juntos. Dibujé una sonrisa no muy bonita. La placa de deseos ya no es necesaria. Si la veo en el futuro, inevitablemente me sentiré desafortunado. Así que ya no la quiero. Bai Ning se acercó. Eres bastante despreocupado. Mi corazón se llenó de amargura. Ojalá fuera tan despreocupado. Entré en el salón principal. Me arrodillé frente a la estatua de Buda sentada. He rezado a Buda muchas veces, y cada deseo está relacionado con Li Ruin. Esta vez, quiero pedir un deseo para mí mismo. Espero que en el futuro, mi vida sea tranquila y mi cuerpo esté sano. De repente, Xiao tuvo una emergencia en casa. Se fue de la montaña primero. Yo no tenía nada que hacer, así que tranquilamente. Recorrí todo el templo. Cuando estaba a punto de irme, de repente un abad me detuvo. Me entregó un amuleto de la paz.
El benefactor verá sus deseos cumplidos. Dejó estas palabras inconexas y se fue. Estaba algo confundido. Cuando bajaba la montaña, el cielo se oscureció de repente. En el cielo se escuchaban débiles truenos, seguidos de gruesas gotas de lluvia. Sabía que en este camino había una pequeña glorieta, así que corrí en esa dirección. Pero en el camino, de repente vi a una persona tirada al borde del camino, me acerqué y descubrí que era Bai Ningbin, quien me había saludado en el templo antes. Se veía pálido y tenía la mano presionada con fuerza contra su pecho. Sin pensarlo mucho, inmediatamente me acerqué a preguntarle a Bai Ningbin. ¿Qué te pasa? Al escuchar mi grito, Bai Ningbin apenas abrió los ojos. Medicina. Busqué apresuradamente en los bolsillos de su ropa y finalmente encontré una pequeña medicina. Metí la medicina en su boca. La lluvia caía cada vez más fuerte y ambos estábamos empapados. Llevé a Bai Ningbin, quien había recuperado un poco de conciencia, hasta que el cielo se oscureció lentamente. Escuché que no muy lejos gritaban el nombre de Bai Ningbin, respondí rápidamente y después de entregar a Bai Ningbin a los guardaespaldas, regresé a mi casa. El día anterior me había mojado con la lluvia y cuando me levanté por la mañana descubrí que tenía un poco de fiebre. Así que no fui a la tienda de moda. Tomé la medicina y pensé que estaría bien después de descansar un rato. Pero mi cabeza me daba cada vez más vueltas. Escuché que tocaban la puerta, reuní fuerzas para abrir la puerta. Pero justo después de ver a Bai Ningbin afuera, me desmayé. Cuando volví a despertar, estaba en el hospital. No te muevas. La infusión aún no ha terminado. La voz de Bai Ningbin llegó a mis oídos. Giré la cabeza para mirarlo. Gracias por salvarme ayer. El médico dijo que tenías fiebre debido a un resfriado causado por haberte mojado demasiado con la lluvia. Recibí el agua que me entregó. Gracias. No tienes que agradecerme. Debería ser yo quien te dé las gracias. Ayer, cuando bajaba la montaña, de repente me torcí el tobillo y me dolió. Si no hubieras aparecido tú, no habría esperado a estos guardaespaldas. Hubiera muerto en silencio. La gracia de salvarme la vida es inolvidable. Al escuchar sus palabras, no pude evitar reírme. Pero Bai Ningbin, después de mirar el teléfono, se puso serio. En sus ojos que me miraban, había un poco de vacilación. ¿Tienes algo que decirme? Solo dilo. Bai Ningbin dudó por 2 segundos. Entonces lentamente comenzó a decir, el médico dijo que tienes algo en el estómago que necesita una revisión más profunda. Al ver su aspecto, supe de qué se trataba, aunque no me sorprendió demasiado. En el último chequeo médico, el doctor me advirtió que prestara más atención a mi estómago, pero no le di importancia. El dolor de estómago, para mí, en esos 10 años, era algo cotidiano. Sí, esa actitud indiferente quedó grabada en los ojos de Bai Ningbin. Se transformó en mi incapacidad para aceptar la enfermedad. No importa, te ayudaré a curarte. No es necesario, yo mismo me encargaré de mis asuntos. Bai Ningbin negó con la cabeza con firmeza. La última vez me salvaste la vida, esta vez yo te ayudaré a curarte. Parece que tiene miedo de que no esté de acuerdo. Añadió una frase, no me gusta deber favores. Durante tantos años. Es la primera vez que siento una preocupación tan clara. Por un momento mis ojos se pusieron un poco llorosos. Yo he dado tanto por Liu Ruyan, pero nunca he recibido ni una pizca de sinceridad de su parte. Pero yo solo ayudé a Bai Ningbin una vez sin pensar, sonreí amargamente, ahora finalmente entiendo. Lo que querían decir mis hermanos cuando decían que mi entrega no valía la pena. Una persona como Liu Ruyan no merece recibir sinceridad. Al día siguiente, Bai Ningbin me llevó de vuelta a la ciudad de Jing. Aquí los recursos médicos son mejores, se puede encontrar a los expertos, solo que el equipamiento en la ciudad pequeña no es tan bueno. Miro el paisaje por la ventana, solo que no pensé que tan pronto volvería aquí. Los expertos del hospital fueron invitados por Bai Ningbin para una consulta, es mejor descubrir la enfermedad a tiempo. Con una cirugía se puede solucionar. Bai Ningbin ha estado a mi lado todo este tiempo. También la he disuadido 2 veces, pero Bai Ningbin solo se mostró un poco decepcionada en ese momento y al día siguiente volvía a visitarme con flores. Cuando volví a la ciudad de Jing, Liu Ruyan fue a la ciudad pequeña, a la puerta de la casa de Xiao. Dentro, su voz se acercaba, aún con impaciencia, ya voy, ya voy. Dejen de tocar. Al abrirse la puerta, Xiao asomó la cabeza. Al ver a Liu Ruyan afuera de la puerta, se quedó momentáneamente atónito, pero pronto recuperó la compostura. Profesora Liu, ¿qué asunto la trae por aquí? Xiao adivinó que ella probablemente venía a buscarlo para preguntarle sobre mí.
En la ciudad pequeña, él es mi único amigo durante tantos años. Siempre le ha dolido mi entrega y me ha aconsejado muchas veces que no me humille tanto por Liu Ruyan. Realmente no vale la pena, pero no importa cómo me convenza, no me conmuevo. La última vez que volví, le conté todo, así que cuando Xiao vio a Liu Ruyan fuera de la puerta, estaba algo impaciente, incluso se podría decir que disgustado. Xiao, sé que tienes una buena relación con Fan Yuan, fui a su casa. Pero no había nadie, ¿sabes a dónde fue? Era la primera vez que Xiao veía a Liu Ruyan así, la joven y exitosa profesora de la que informaban en internet. Ahora su rostro está demacrado, su cabello ya no tiene el brillo de antes. No entiendo, no sé. Xiao terminó de hablar y estaba a punto de cerrar la puerta, pero Liu Ruyan no detuvo. ¿Qué más quieres hacer? Fan Yuan es mi buen hermano, pero realmente no sé a dónde fue. No tienes que ser así. Además, ¿a quién le estás mostrando esta apariencia de afecto? Cuando a Fan Yuan le gustabas, no lo apreciaste. Pusiste toda tu atención en ese tal Eqiang, ayudando a Eqiang a pisotear a Fan Yuan. Ahora que él se ha ido, ¿no deberías estar con Eqiang, cumpliendo tu deseo? Con Eqiang ayudándote, el futuro de la gran profesora Liu debería ser brillante. ¿Por qué sigues pensando en venir a nuestro lugar destartalado a buscarlo? Cuanto más hablaba Xiao, más enojado se ponía. Liu Ruyan, no vuelvas a buscarlo. No sé a dónde fue Fan Yuan. Ya que te dejó, eso significa que no quiere volver a verte. Es mejor que dejes de molestarlo. Las palabras de Xiao ya eran muy claras, pero Liu Ruyan no cedió. Tengo mis razones para hacer esto, y ya me he dado cuenta. Basta. Xiao interrumpió directamente sus palabras. Liu Ruyan, razones. Realmente tienes la cara para decirlo, me da vergüenza escucharlo. Es mejor que uses esas palabras para engañarte a ti misma. No me digas esto, no tiene sentido ni es necesario. Terminó de hablar. Xiao cerró la puerta directamente, sin prestar atención a Liu Ruyan afuera. Liu Ruyan bajó la mano con tristeza. Regresó al lugar donde había vivido conmigo en ese entonces. Ahora la casa ha sido renovada. Es mucho mejor que antes. Siguiendo sus recuerdos, Liu Ruyan llegó al pie del árbol de acacia en el patio trasero. El columpio del árbol ya estaba desgastado, y al tocarlo ligeramente, se desprendían muchas astillas. Liu Ruyan miraba el columpio con cierta distracción, pensando en el pasado entre él y yo, esta no muy grande. Incluso vieja casa, donde él pasó la época más oscura de su vida. La pared del patio no podía detener los rumores del exterior, las maldiciones e insultos. Incluso las voces burlonas, que constantemente se filtraban en sus oídos, Liu Ruyan estuvo al borde del colapso varias veces. Pero cada vez que sucedía, yo le tapaba los oídos con las manos y le decía: Liu Ruyan, no importa, siempre estaré a tu lado. Estuvieron juntos durante 10 años. Y sin importar el momento, él podía voltear y verme detrás de él. Al principio, al verme hacer 3 trabajos al día para mantenerlo en la escuela, con los dedos hinchados y llenos de sabañones en invierno. Su beso caía suavemente sobre mis manos. Fan Yuan, definitivamente tendremos días mejores. El tiempo pasó, las promesas se desvanecieron, y luego, cuando las condiciones realmente mejoraron, él comenzó a prestar atención a los comentarios, a mis comentarios y a los suyos, sin educación. Trabajando a destajo, no soy digno de ti, y cosas por el estilo. Liu Ruyan cada vez le prestaba más atención, comenzó a evitar intencionalmente el lugar donde yo trabajaba. Y ya no defendía cuando me menospreciaban, incluso comenzaría a despreciar las cosas que yo le enviaba. Pensando en esto, Liu Ruyan se agachó y se sentó en el suelo, apoyándose dolorosamente. Fan Yuan, lo siento, realmente lo siento. En esta vida, realmente no necesitas venir todos los días, puedo cuidarme sola. Y también hay un cuidador aquí. Bai Ningbin escuchó mis palabras, y el movimiento de poner la bandeja en la mesa no se detuvo. Lo sé, pero quiero estar contigo. Su mirada hacia mí era demasiado intensa. Me di la vuelta y aparté la cabeza, evitando deliberadamente su mirada. Puedo percibir que Bai Ningbin siente algo inusual por mí. Pero él no lo dice claramente, y yo no me atrevo a decirlo directamente. Bai Ningbin parece conocer mi psicología. Y cada vez utiliza la gracia de salvarme la vida como escudo. Mañana tengo algo que hacer. Probablemente no pueda venir, debes comer bien, la cirugía es pronto. El médico dice que debes comer más cosas nutritivas, para que te recuperes bien. Una vez que Bai Ningbin se fue, el silencio invadió la habitación del hospital al instante.
Miré el cielo oscurecerse afuera, sintiéndome inexplicablemente melancólico. Creo que me he acostumbrado a Bai Ningbin, a su animada presencia a mi lado. El ambiente de este hospital es deprimente. No puedo negarlo, charlar con Bai Ningbin cada día realmente ha mejorado mi estado de ánimo. La cirugía es inminente. Todavía siento algo de miedo en mi corazón. Salí al pequeño jardín del hospital. Cuando Fan Yuan se dio la vuelta y vio a Liu Ruyan, me sentí un poco aturdido. Casi pensé que era una alucinación, hasta que ella llegó apresuradamente frente a mí, levantó la mano queriendo abrazarme. Pero debido a que instintivamente me aparté, se quedó completamente rígido, y no tuvo más remedio que retirar su mano torpemente. Preguntó con voz ronca, ¿estás enferma? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien estos días? Después de una breve pérdida de concentración, retrocedí unos pasos más, manteniendo la distancia que debe haber entre extraños. Después de saludar en voz baja, respondí, gracias por su preocupación, profesor Liu. Estoy bien. Antes de verme, Liu Ruyan pensó que estaba preparada, pero al ver mi actitud fría, sintió un dolor inexplicable en el corazón. Abrió la boca, queriendo explicar, pero no sabía por dónde empezar. Fan Yuan, realmente me equivoqué. Ya ingresé a Eqiang en un hospital psiquiátrico. La familia también fue arrestada por corrupción. Todo lo que hice en ese momento fue forzado. Sabes, cuando era joven, llegué a esta posición. Hay mucha gente observándome con avidez debajo. No hay nada entre Eqiang y yo. Te amo, Fan Yuan. Tú eres con quien realmente quiero estar. Una confesión que no había recibido en 10 años, ahora se decía con facilidad. Lo miré y sonreí con ironía. Liu Ruyan. No tiene sentido que digas esto ahora. Nunca ha habido nada entre tú y yo. A quien amas o no amas, o con quien quieres estar, no tiene nada que ver conmigo. Una vez más, dije lo que él se esforzaba por evitar. Tampoco entendía su fragilidad. Liu Ruyan no dejaba de negar con la cabeza, y su rostro también se puso pálido. Negó con labios temblorosos. No, Fan Yuan, no es así. Sé que antes hice muchas cosas mal y herí tu corazón. Sé que antes no valía nada. Tomé tu amor como un hecho, usando el daño para poner a prueba tu amor por mí, pero realmente sé que me equivoqué. ¿Podrías tú? Liu Ruyan, lo interrumpí. La voz tenía un leve temblor apenas perceptible. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es que me lastimes una y otra vez, sino que después de lastimarme, todavía crees que no puedo vivir sin ti, que me lo merezco. Si te quiero tanto que abandoné mis estudios, trabajé en 3 empleos al día para que pudieras estudiar. Te quiero tanto que incluso sabiendo que estás con Eqiang, simplemente me voy en silencio. No quiero armar un escándalo, no quiero magnificar esto y arruinar tu futuro, Liu Ruyan. Hemos estado juntos 10 años, en 10 años no me has dicho una sola palabra de amor, pensé que no eras buena para expresarte. Resulta que nunca te dignaste a decirme esas palabras. Sé que me desprecias. Así que lo dejé ir. ¿Por qué sigues viniendo a buscarme? Yo no te desprecio. Me burlé, en realidad, no deberías despreciarme. Levanté mi mano. Para ganar dinero para tu matrícula, iba a lavar platos en pleno invierno, estas manos tenían que estar sumergidas en agua. Me salían callos nuevos, trabajé en todo tipo de trabajos sucios y pesados para que pudieras estudiar. A veces, al mirarme en el espejo, con la cara sucia y polvorienta, me preguntaba si no era digno de estar a su lado. Puedo pensar eso yo mismo, pero no puedo aceptar que Liu Ruyan me desprecie así. A los 15 o 20 años, ¿acaso no me importaba cómo vestía? Pero para ganar dinero, usé la misma ropa durante 7 u 8 años, incluso en invierno no me atrevía a comprarme un abrigo de plumón decente. Cuando me enfermaba, siempre me las arreglaba solo. Tomaba algunas medicinas y pasaba. Liu Ruyan, ves esto con tus ojos. ¿Pero lo tienes guardado en tu corazón? Lo siento, Fan Yuan. De verdad me equivoqué, y sé que arruiné. Al escuchar sus palabras, me burlé. Si una simple palabra de arrepentimiento pudiera borrar todo lo que ha pasado, entonces Liu Ruyan. Diría que me arrepiento de haberte salvado cuando me gustabas. Me arrepiento de haberte ayudado a estudiar diligentemente durante tantos años. No soy una persona que busca favores a cambio, pero eso no significa que pueda aceptar que disfrutes de los frutos de mi arduo trabajo. Mientras ella pisoteaba toda mi sinceridad, ésta se revelaba en mi rostro. Con un dejo de cansancio, sin querer seguir discutiendo con ella, si no tienes nada más que decir. Me voy. Ruyan quiso detenerlo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Y solo pudo verme marchar impotente. Antes de la cirugía,
Me quedé acostado en la cama, sin poder dormir en toda la noche, pero la puerta se abrió de repente. Miré y vi a Bai Ningbin entrando de puntillas. SHHH, la enfermera no me vio, me escapé para acompañarte un rato. Sabía que no estabas durmiendo. Bai Ningbin se sentó junto a mi cama y colocó la pequeña lámpara de noche en la cabecera. ¿No dijiste que querías ver la aurora boreal? Cuando te mejores, iremos a verla, ¿de acuerdo? La lámpara de noche proyectaba un cielo estrellado. Bien, la emoción que sentía, un poco nerviosa al principio, se disipó rápidamente gracias al consuelo de Bai Ningbin. Después de que me dormí, Bai Ningbin se quedó sentado al lado de la cama, mirándome toda la noche. Al día siguiente, antes de que comenzara la cirugía, Bai Ningbin me tomó de la mano. Podía sentir sus manos heladas por el nerviosismo. Después de que termine tu cirugía, tengo algo que decirte. La puerta del quirófano se cerró y la luz roja de en operación se encendió. Bai Ningbin se sentó afuera de la puerta, con las manos sudando profusamente por el nerviosismo. Justo en ese momento, Liu Ruyan se acercó. Vio la luz roja de en operación y, sin discernir, agarró a Bai Ningbin del cuello. ¿Qué le pasó a Fan Yuan? ¿Por qué lo están operando? Bai Ningbin, desde que se dio cuenta de sus propios sentimientos por mí, fue a investigar lo que me había sucedido antes. Naturalmente, reconoció a Liu Ruyan y le dio un puñetazo en la cara. Con el rostro lleno de ira, ¿todavía tienes la cara de venir a preguntarme qué le pasa? Han estado juntos tanto tiempo, ¿acaso no sabes que tiene cáncer de estómago? Los movimientos de Liu Ruyan se detuvieron. ¿Dices que tiene cáncer de estómago? Bai Ningbin se burló. Sí, para mantenerte, se arruinó el estómago. Durante tantos años no se trató adecuadamente, así que desarrolló cáncer de estómago. La expresión en el rostro de Liu Ruyan se volvió compleja. ¿Cómo está él? ¿Qué dijo el doctor? Bai Ningbin se distanció de él. ¿Qué sentido tiene que preguntes eso ahora? Su estómago no se enfermó de un día para otro. La gran profesora Liu tiene dinero para comprar villas y apartamentos grandes. ¿Cómo es que no tuvo dinero para llevarlo al médico? Ante el cuestionamiento de Bai Ningbin, Liu Ruyan no pudo decir una palabra. Bai Ningbin no quería discutir mucho con él. Fan Yuan está adentro ahora. No quiero decirte más. Si quieres esperar, quédate. Si no quieres, lárgate. No pongas esa cara para dar asco. Una expresión tardía, además de dar asco, no sirve para nada. La duración de esta operación fue de casi 6 horas. Tan pronto como la luz de la sala de operaciones se apagó, Bai Ningbin se acercó de inmediato. Doctor, ¿cómo está él? La cirugía fue muy exitosa. El pronóstico debería ser muy bueno también. Si se recupera bien después, no habrá problema. Al escuchar las palabras del médico, Bai Ningbin suspiró aliviado. Entonces, ¿cuándo puedo verlo? El paciente aún necesita estar en la unidad de cuidados intensivos durante 24 horas para observación. Puede seguir a la enfermera para informarse sobre el proceso de visitas. Liu Ruyan también quería seguirlo, pero el médico la detuvo. Lo siento, solo los familiares del paciente pueden entrar. Liu Ruyan quiso replicar, pero los guardaespaldas de Bai Ningbin la callaron directamente y se la llevaron. Bai Ningbin, vestido con un traje protector, llegó a la unidad de cuidados intensivos y vio el rostro pálido. Y con la máscara de oxígeno, no pude evitar besar su frente a través de la máscara. La vida será mejor en el futuro. Cuando volví a despertarme, ya estaba de regreso en una habitación normal del hospital. Volteé la cabeza y vi a Bai Ningbin, quien estaba durmiendo junto a mi cama, sosteniendo mi mano con fuerza. Bai Ningbin, con los ojos inyectados en sangre. Justo cuando me preparaba para retirar mi mano, Bai Ningbin se despertó sobresaltado. ¿Te duele algo? La bomba de analgesia está funcionando bien. Lentamente negué con la cabeza. Le sonreí. Los ojos de Bai Ningbin se pusieron rojos y, tomándome de la mano, comenzó a llorar. Me has asustado mucho. Has estado inconsciente durante 2 días. Casi pensé que no ibas a despertar. Mis labios se movieron. Bai Ningbin acercó su oído a mis labios y escuchó mi voz débil. Dijiste que querías decirme algo después de que terminara la cirugía. Bai Ningbin se acercó a mi oído. Fan Yuan. Me gustas. Bai Ningbin no me exigió que respondiera a esta frase de inmediato. No te apresures a responder. Primero descansa bien, hablemos de lo que sea en un par de días, después de recuperarte un poco. Ya puedo comer algo líquido, incluso mi semblante ha mejorado mucho. Bai Ningbin puso la sopa delante de mí. Ten cuidado, está caliente, come despacio. Agarré su muñeca. Bai Ningbin, quiero decirte algo. Miré a Bai Ningbin.
Mirando ese rostro exageradamente hermoso, en mi mente aparecieron las cosas que había hecho por mí durante este tiempo. Ya fueran las diversas flores frescas que llegaban puntualmente todos los días o los platos medicinales preparados a mano, o quizás el cuidado meticuloso antes y después de la cirugía. En realidad, todas estas son cosas pequeñas, pero lo que me importa, también son estas cosas pequeñas. Los recuerdos del pasado surgieron como una marea en mi pecho, y las semillas profundamente enterradas en mi corazón brotaron después de ser regadas, echando raíces y germinando. Creo que ya pasé la edad de necesitar un amor grandioso. Y para siempre, este tipo de amor que fluye lentamente es aún más inolvidable para mí. Así que le pregunté a Bai Ningbin, ¿de verdad te gustó tanto? Sí. Asintió sin dudarlo, pero no tengo una promesa tan brillante. No importa. Una vez amé a alguien durante mucho tiempo. No me importa. La mirada profunda de Bai Ningbin se posó en mi rostro. Cuanto más cerca estaba, menos se atrevía a acercarse. El sonido de su corazón latiendo con fuerza explotó en mis oídos. Escuchó su propia voz, contándome las palabras que había ensayado miles de veces. Fan Yuan. Me gustas, solo porque eres tú, sin importar nada más. Tampoco me importa nada más. La brisa veraniega traía un rastro de calor sofocante, pero inexplicablemente suavizó la última pizca de vacilación en mi corazón. Bai Ningbin, estemos juntos. Bai Ningbin estuvo tan emocionado que no durmió bien durante varios días seguidos. Justo cuando estaba a punto de ser dada de alta del hospital, Liu Ruyan irrumpió en la sala. Durante este tiempo, los guardaespaldas de Bai Ningbin la mantuvieron afuera, sin tener ninguna oportunidad de visitarme. Miré a Bai Ningbin, que estaba nervioso bloqueándome. Extendí mi mano y le di una palmadita reconfortante. No importa. Algunas cosas. Es hora de que queden claras. Mirando las manos de los dos entrelazadas, Liu Ruyan se sintió increíblemente dolida. Fan Yuan, ¿qué tipo de relación tienes con él? Liu Ruyan. Dices que vienes a visitarme, pero la primera palabra es un cuestionamiento, ¿no es un poco ridículo? El rostro de Liu Ruyan mostró pánico. Lo siento, es que me importas demasiado. ¿Qué relación tengo yo con él? No te incumbe en absoluto, Liu Ruyan. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Lo miré y luego negué esa frase. No, no tuvimos ninguna relación de principio a fin, si acaso. Solo la relación entre un patrocinador y un patrocinado. Ahora, a quién amo y con quién quiero estar no es asunto tuyo, ¿verdad? Al escuchar mis palabras, Liu Ruyan se quedó atónita y lentamente giró la cabeza en mi dirección. Fan Yuan, ¿qué quieres decir con eso? Una emoción de inquietud surgió repentinamente desde el fondo de mi corazón. Claramente ya había adivinado esa respuesta, pero no quería creerlo bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo es posible? Claramente me amaba tanto antes. Abrió mucho los ojos, todavía haciendo una última lucha. No estoy de acuerdo, Fan Yuan. Tú me amas claramente. Antes me amabas tanto, Liu Ruyan. La gente siempre tiene que mirar hacia adelante. Mi voz era muy suave, tan suave que casi no podía oír lo que decía. Mirando a Liu Ruyan ahora mismo. De repente recordé cómo era yo hace mucho tiempo. En ese entonces, mi corazón y mis ojos estaban llenos solo de Liu Ruyan, incluso si él no me tenía en su corazón. Podía renunciar a todo por él, podía sufrir mucho por él. No me importaba su desprecio por mí. Mientras él estuviera cada vez mejor y pudiera decirme algunas palabras después de regresar a casa, ya estaría muy satisfecho. Él extinguió personalmente mi última esperanza en él, perdiendo mi corazón por él, pensando que así nunca más lo volvería a ver. Pero él vino a buscarme en este momento, diciendo que lo lamentaba. Liu Ruyan. Desde el momento en que te juntaste con Eqiang, lo nuestro terminó. Una frase ligera y superficial. Puso fin a nuestra relación, pero Liu Ruyan no lo entiende. La molestia se mostraba claramente en su rostro. Parecía desconcertado, o tal vez incapaz de aceptarlo, pero Eqiang ya no está. La familia E tampoco está. ¿No sería bueno que volviéramos a como éramos antes? Me casaré contigo. Celebraremos la boda más grandiosa y le diremos a todos que te amo. ¿No estaría bien? Niego con la cabeza. Liu Ruyan, en realidad lo tienes muy claro. No podemos volver a como éramos antes. Liu Ruyan lo sabe, incluso si realmente lo perdonara. Y aceptara volver con él, esos asuntos, esas heridas, seguirían convirtiéndose en una barrera permanente entre nosotros. Imposible de dejar atrás, imposible de superar. Él permaneció en silencio por un largo rato, finalmente descubriendo con abatimiento que todo lo que yo decía era verdad. Después de un rato, finalmente pronunció una disculpa tardía.
Fan Yuan. Lo siento. Tomé la mano de Bai Ningbin y él me llevó afuera. Liu Ruyan se quedó de pie, aturdido en el lugar. En ese instante, pareció escuchar un sonido de algo rompiéndose. Inconscientemente dio 2 pasos, pero se detuvo cuando fue bloqueado por el guardaespaldas. Mi figura se alejó gradualmente. Desapareciendo de su vista, vagamente, parecía haber regresado a... Cuando tenía 16 años y yo lo rescaté, estaba desesperado, y yo me convertí en la luz en su mundo sombrío. Confiando en esta tenue luz, pasó por la larga noche, las cosas del pasado. Poco a poco fueron apareciendo ante sus ojos, mi figura fue recuperada de su memoria. Solo entonces se dio cuenta de que, en realidad, hacía mucho tiempo que quería irme. Desde que la mirada en mis ojos dejó de ser de amor, desde que regresó a casa. Y ya no me vio, sino que corría hacia la puerta para recibirlo. Efectivamente, nada volvería a ser como antes. Liu Ruyan negó con la cabeza amargamente, alejándose con pasos pesados. Alejándose paso a paso, sin detenerse más. El invierno del año siguiente. Mi cuerpo estaba completamente recuperado, los resultados del chequeo hicieron muy felices a ambos. Bai Ningbin me llevó a ver la aurora boreal que siempre había querido ver, el viento de los pinos siberianos silbaba rozando mi mejilla. Subí la bufanda aún más, cubriendo casi la mitad de mi rostro. La noche de invierno en Noruega era helada hasta los huesos. Pero para ver la aurora boreal, este frío no es nada, aguantaré un poco más. El guía dijo que esta noche, la probabilidad de que aparezca la aurora boreal es muy alta. Bai Ningbin a mi lado. Bai Ningbin me entregó un termo, el vapor se condensaba en niebla blanca en el aire frío. Bebe un poco de agua caliente, caliéntate. La aurora boreal ha aparecido, escuché la voz del guía. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo, y vieron en el cielo lejano, una tenue luz verde. Se extendía lentamente como un velo ligero, la luz era muy tenue al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, el verde se volvía cada vez más brillante, transformándose gradualmente en un río en movimiento. Es demasiado hermoso. Murmuré para mí mismo, olvidando por completo el frío. Bai Ningbin de repente se giró para mirarme. La voz le temblaba un poco. Al girarme, noté la expresión en el rostro de Bai Ningbin. Nunca lo había visto tan serio. En ese momento, Bai Ningbin hizo algo que no me esperaba en absoluto. Se arrodilló en la nieve y sacó una cajita de su bolsillo. Mi corazón casi se detuvo. Miré a Bai Ningbin con los ojos muy abiertos mientras abría la caja. Dentro había un anillo con un rubí engastado, que brillaba con una luz suave bajo la aurora. Bai Ningbin respiró hondo. Fan Yuan, ¿quieres estar conmigo para siempre? La aurora sobre nosotros ahora alcanzaba su momento más brillante, con bandas de luz verde y púrpura entrelazadas en una cortina espléndida. Como si todo el cielo estuviera enviando bendiciones al amor entre los dos. Sentí mis ojos un poco húmedos. Asentí con la cabeza. Sí, quiero mucho. En la primavera del año siguiente, los dos celebraron su boda. Para compensar el arrepentimiento de aquel año, me fui a estudiar al extranjero, el que antes tenía notas mediocres. Llegué hasta el doctorado, cuando me paré en el podio de la universidad más prestigiosa. Y miré a Bai Ningbin entre el público. Estos logros que he obtenido no podrían haber sido posibles sin el apoyo de mi amado. Gracias por su apoyo, que me permitió llegar a un lugar que nunca me atreví a imaginar. Una atronadora ovación resonó entre el público. Bai Ningbin se levantó y me entregó flores. Te amo. Bai Ningbin, yo también te amo. Fan Yuan.